Y gente, ¿cómo están? ¿Cómo va todo? Aquí Necro de nuevo. Yo bastante bien últimamente. Creo que ya me estoy recuperando. Mentalmente creo que me estoy recuperando de todo lo que está pasando en mi vida. Así que creo que voy bien. Sigo estando deprimido, pero eso, el tiempo lo cura. Sí, no, bueno, locura y locura porque siguen quedando marcas ahí, sigue doliendo mucho, pero ya que le vamos a hacer es lo que queda. Simplemente seguir avanzando. Aunque no se quiera, se tiene que seguir avanzando. Ahora me estoy para, literal, no tengo tiempo mucho, pero voy a ver si puedo empezar a estudiar, volver al estudio. Yo estaba estudiando una carrera, pero la terminé dejando, eso no sé si sabían, pero bueno. Voy a anotarme en seguridad, higiene en trabajo laboral, algo así se llama la carrera. En sí es eso, pero no se llama así la carrera. Em, Voy a ver si me puedo anotar. Literal, tengo unos días nomás para anotarme. Mañana se cierra, creo. ¿Cuál fue el problema? Cuando yo fui a anotarme por primera vez, ellos me anotaron, pero ¿qué pasó? No me inscribieron al grupo, sería. Yo a mí me anotaron, pero no me inscribieron al grupo. Y el cupo se cerró. Y yo le dije, che, pero miren los papeles. Yo vine y me inscribí al grupo. Mírenlo ahí. Lo miraron y sí está inscrito, pero no me quieren anotar. Me dicen que tengo que representar todos los papeles nuevos. Y no me da el tiempo. Voy a ver qué hago. Porque tengo que pedir antecedente penal y eso suele tardar acá un día, 2 días en llegarme y no me van a llegar para el momento. Y sin contar la actitud física. Pero bueno, no sé para qué quieren eso si igual no hace nada, literal, solo ese estudio, pero cosas que piden. Bueno, quitando el tema, creo que este va a ser el capítulo, déjeme ver, capítulo 10 de Metal Gear Solid por Fate. Perdón, capítulo 11 es el capítulo 11 con una nueva miniatura. Ya solo faltan 2 capítulos, 3 capítulos y creo que terminamos. Todavía tengo que ver si saqué todos los audios, pero creo que ya saqué todos los audios y van a ser 12 capítulos más, así que va a faltar uno más. Terminamos, subo los 2 capítulos de Naruto por Juego de Tronos, el que estaba subiendo, y empiezo a subir de nuevo el fic de Garou por BNHA, que mucha gente sé que lo espera y todo eso. Así que podemos terminar hasta acá y empecemos con el descargo de responsabilidad y empecemos con el video. ¿Le parece muy bien? Está bien, empecemos. El siguiente video es una obra de fanfiction con fines de entretenimiento y crítica. Este contenido es transformativo y se acoge a las leyes de uso legítimo. No poseo los derechos. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores. Aviso, este video contiene representaciones de combate ficticio y temas de fantasía oscura. Se recomienda discreción al espectador. Lo presentado aquí es puramente imaginario y no promueve actos de violencia en el mundo real. Serpiente, no somos herramientas del gobierno ni de nadie más. Pelear era lo único en lo que era bueno. Pero, al menos siempre luché por lo que creía. Zorro Gris. Tema Lance 1. Os de MGS2. Grita Dad enviando ondas de choque a través del frío cortante de las noches otoñales. Un remolino de hojas flotando fluía con los vientos sintéticos, revoloteando sobre un tramo vacío de carretera. Sus tonos rojos y marrones contrastaban fuertemente con el alquitrán ennegrecido cubierto de una pintura blanca clara. Un relámpago recorrió sus formas en descomposición, vaporizando el material en una niebla cenicienta al instante mientras sus restos se dispersaban y dos verdaderas manchas atravesaban en una persecución implacable por el paisaje urbano. El conductor ocasional solo podía estremecerse cuando una ráfaga de luz eléctrica quemaba sus retinas tensas mientras destellos rojos explotaban en movimiento mientras dos figuras chocaban una y otra vez, corriendo a velocidades casi incomprensibles. Arma viviente, un estado entre la vida y la muerte pilotado por los pocos componentes orgánicos que quedaban en su casco blindado. Era una existencia inconcebible para el público y una pesadilla para quienes controlaban, un maniático de su propia creación, con el poder de aterrorizarlos durante décadas. Su visor brillante brillaba en un extraño y siempre cambiante patrón de luz naranja, reflejando el flujo implacable dentro de su mente segmentada mientras su mandíbula expuesta sonreía con una alegría que pocos podían presumir comprender. Sus objetivos, simples pero decididos, guiados por una certeza sin igual, formulados a través de una interminable oleada de adaptación y crecimiento, y donde otros permanecerían satisfechos. El samurái nunca podía quedarse quieto ni un momento. El otro, un lancero lejos tanto de su hogar como de su tiempo, una reliquia de una época pasada, reflejando los valores arraigados en él desde joven, poniendo su corazón y alma tanto en el orgullo
flaquear ni siquiera cuando la muerte acechaba sobre él. Sus códigos eran sencillos de ira cuando el lance volvió a moverse. El lancero golpeó con una bota metálica la calzada pavimentada, su pie izquierdo deslizándose hacia adelante. Placas de los hombros tintinearon y se doblaron audiblemente mientras apretaba su herramienta de guerra, sus manos apretando tan fuerte que los nudillos crujieron audiblemente antes de despegar, dejando una nube de polvo y mientras su bastón rozaba el suelo borroso debajo, dejando un rastro mientras fluía con el movimiento, los músculos contrayéndose mientras el maná recorría cada fibra de su ser mientras giraba hacia la izquierda, dejando una imagen residual roja ardiente cuando su arma se estrelló contra la espalda expuesta del objetivo multitonelada a través del tramo aparentemente interminable de la autopista. Raiden apretó con firmeza su espada heredada, sintiendo como Murasama cobraba vida en su mano mientras ambas manos se aferraban a su empuñadura aumentada, balanceándose con una fuerza incalculable mientras el guerrero respondía de frente al golpe de su enemigo, los codos doblados, levantando el pomo de su espada por encima de la cabeza mientras sus muñecas giraban de forma antinatural en su posición, su hoja cortando hacia abajo al golpear a su enemigo encantado. Asterisco clang. Una ráfaga de viento estalló a su alrededor mientras chispas caían, sus armas demoníacas temblando en un estancamiento total mientras runas celtas chocaban con tecnología de mientras las farolas parpadeaban sobre ellos, iluminando sus figuras mientras los hombres se mantenían a distancia, uno de ellos mostrando una mueca de desprecio, tanto por sus circunstancias como por el asesino que tenía delante, con una sonrisa siempre emocionada de alegría, con una furia muda entre ambos, cada uno adquiriendo una mayor comprensión mutua a través de cada golpe. Estos momentos definían a los guerreros de su posición, cada golpe indicaba quién estaba detrás, se enfrentaba a la brutalidad pura, ambos valorando la libertad al máximo pero con fines catastróficamente diferentes, donde uno vivía sus días en paz, haciendo lo que quisiera, el otro buscaba lo mismo, pero el otro solo terminaba en carnicería y devastación, dos extremos, uno relajado y otro feroz, chocando una y otra vez mientras corrían a velocidades inhumanas, pareciendo poco más que un borrón azul persiguiendo un rayo vivo, ninguno dispuesto a ceder en su implacable guerra por una libertad creada por ellos mismos. Los brazos del celta temblaban de furia mientras cavaba profundo, empujando contra su enemigo metálico, ganando terreno por momento mientras su lanza se negaba a ceder, cada centímetro hacia adelante convirtiéndose en una verdadera milla recorrida de su contraparte chisporroteante. Rugió, lanzando la espada hacia arriba con un estruendo audible, embistiendo hacia el rostro expuesto de su objetivo, una sonrisa salvaje creciendo en el rostro del semidios mientras se lanzaba hacia arriba, la punta de su arma apuntando a atravesar el cráneo endurecido del samurái. Asterisco esboz. Raiden se echó hacia atrás, doblando la rodilla derecha mientras la izquierda se despegaba del suelo, retrayéndose y girando hacia arriba mientras el golpe del celta atravesaba sus cabellos blancos y sueltos, con mechones individuales cayendo sobre la pareja mientras el shock se apoderaba del rostro del lance. El liberiano siguió fluyendo, mostrando su naturaleza artificial mientras se apoyaba sobre un talón, cayendo a escasos centímetros de la autopista que pasaba, escuchando el retumbar y el crujir de la carretera asfaltada bajo él mientras su objetivo yacía expuesto sobre él. Con una ráfaga de energía, las garras del asesino se alzaron, golpeando de lleno la barbilla del sirviente, los huesos astillándose audiblemente mientras una mezcla de saliva y sangre fluía de su mandíbula mientras la fuerza sacudía al celta hacia el techo endurecido de hormigón. Su mente daba vueltas mientras varias toneladas de presión sacudían pleno vuelo, sus talones golpeando el tejado de piedra, con líneas irregulares extendiéndose al impacto antes de dispararse en una nube de polvo, lanzándose de nuevo hacia su objetivo como un cazador implacable en persecución de su presa, negándose a flaquear ni un momento. Los procesadores mejorados de Raiden revisaron información, calculando la velocidad del irlandés y el lugar proyectado del impacto en un instante, con nubes de niebla roja y niebla negra que emanaban del samurái en masa mientras su mente estallaba en emoción. Era el momento que el mercenario había esperado todos esos años, el latido de su corazón, la adrenalina en cada rincón de su cuerpo, años de planificación y preparación finalmente dándose frutos. El soldado había pasado décadas soportando las acciones de otros, teniendo que responder y seguir el curso de la batalla como siempre, pero eso le volvía loco cuanto más pasaba. Jack no estaba hecho para una vida inactiva, el antiguo berserker siempre había querido nada más que hacer las cosas a su manera, y finalmente encontró la oportunidad, una guerra que realmente
podía llamar suya. Impulsada por sus acciones, con él al mando de cada obra importante, empezó con desesperado y no iba a terminar ahora. El cyborg podía verlo todo, cada estallido de energía iluminando las intrincadas tallas a lo largo de la lanza de su oponente mientras brillaba bajo una luz cada vez más luminosa a lo lejos, mientras su filo punzante se elevaba hacia él, atravesando la atmósfera con una capa blanca visible mientras los ojos de su portador reflejaban el mismo rojo depredador, pero al ninja no le importaba. Asterisco BRRRRRRR. Un claxon sonó por el túnel, sus sonidos resonando en las paredes cerradas durante kilómetros mientras un par de faros aparecían a la vista, un colosal semi abriéndose paso por las carreteras nocturnas de Fuyuki. Raiden solo pudo observar cómo la atención del hombre se desviaba por un otra sentencia de muerte firmada en nombre de su amo, el concepto mismo provocando punzadas de rabia en su cuerpo. Un rayo explotó en el veterano mientras su agarre aumentado se ajustaba, levantando a Murasama alto mientras grababa imágenes residuales en el aire, su objetivo tensándose como si se preparara para otra colisión antes de que, en un abrir y cerrar de ojos, Raiden clavara su espada hacia abajo, arrancando rocas y escombros en una ola de polvo mientras su impulso se consumía con la calle, con Lance volando por encima, su herramienta de guerra impactando solo un segundo hasta que se despegó del dispositivo, aterrizando de pie delante del samurái mientras los desechos cenicientos se elevaban a su alrededor, bloqueando el mundo de la vista. Un suspiro escapó del celta mientras ambos se mantenían a distancia. Sus ojos se posaron instintivamente en la hoja ardiente que sostenía el cyborg antes de empujar para encontrarse con la inexistente mirada de su enemigo. Sin mover un solo gesto, el sirviente alzó una mano libre, volviendo a colocar la mandíbula con un clic audible, escupiendo un rastro de sangre al suelo, un gruñido creciendo en su rostro mientras el Chulain giraba su arma heredada para volver a su posición. Un tic mental comenzó a calmarse en la mente de Jack, contando cada segundo mientras su mano izquierda se movía, liberando a Murasama a su derecha mientras su forma ardiente resonaba contra la carretera abajo, quemando su esencia en la superficie mientras una luz brillante iluminaba sus dedos libres y un pequeño bote metálico se materializaba en su agarre, su forma gris solo marcada por una mancha amarilla esparcida por el centro, y sin decir palabra, el asesino acercó el dispositivo, sus dientes metálicos apretando el pasador, arrancando la pieza mientras se rompía en su mano, sus piezas cayendo al suelo, la mano permaneciendo en el gatillo tras décadas de experiencia en combate, real y virtual, todo uno y igual. El sirviente resopló ante la escena, el sistema había inculcado al hombre conocimientos de armamento y conceptos modernos, sus pendientes colgantes ondeando mientras la energía le invadía, las venas alrededor de los ojos del celta tensándose visiblemente bajo una nueva oleada de intensidad ardiente. TCH, ¿cuándo demonios vas a tomarte esto en serio? La forma de Raiden se relajó mientras sus componentes mecánicos giraban, con el cyborg soltando un suspiro de vapor sobrecalentado en el aire circundante, como si décadas de tensión se escaparan de él por segundos. Su sonrisa siempre presente mientras oleadas de niebla roja flotaban de su forma. Alguien me dijo una vez que el placer era como un buen vino, se necesita tiempo para disfrutarlo. Y he tenido 10 años para darle vueltas a eso. El samurái se rió, su reloj interno contando los segundos mientras un retumbo se hacía más evidente. Es irónico, no soportaba a ese rubio imbécil, pero incluso un reloj roto acierta 2 veces al día. Asterisco RRRRR. Los cabellos azules de Lance se elevaron mientras sus ojos brillaban con una nueva ferocidad. Su atención se centró en la granada que descansaba en el agarre del iberiano mientras soltaba el mango. Un tintineo distintivo alcanzando la figura indiferente del espíritu heroico que solo alimentaba más la ira con cada segundo que pasaba. Me llamas perro cuando eres el chucho que juega con tu comida. Asterisco Fuos. El Cervant desapareció de la vista, apareciendo a toda velocidad sobre su cabeza mientras su lanza coronaba el techo en un giro, la punta cayendo de golpe mientras se balanceaba hacia su objetivo, un estruendo audible retumbando en la caverna mientras la barrera del sonido se rompía bajo la fuerza y rugía. Un juguete arrojadizo así no te servirá de nada. Sus ojos se abrieron de par en par cuando el antiguo berserker levantó lentamente la cabeza, encontrando su mirada, sin importarle el peligro inminente a segundos de destrozarlo. La mano de Raiden se apretó ligeramente alrededor de su herramienta recién invocada antes de soltar con la más mínima fuerza su lanzamiento, sabiendo mucho más sobre su arsenal de lo que a su enemigo parecía importarle. Su sonrisa se ensanchó aún más mientras el hombre miraba directamente su forma en espiral mientras ésta chocaba contra un campo invisible que lo rodeaba. Una oleada de luz estalló desde la primera grieta antes de expandirse hacia afuera. Asterisco Van. Lance gritó de dolor cuando una repentina
repentina luz estalló en sus sentidos, el mundo convirtiéndose en una neblina amarilla y estática implacable en sus oídos. Incapaz de ver a su objetivo, instintivamente acercó su lanza, preparándose para un golpe inevitable desde cualquier dirección mientras aterrizaba en el pavimento con un golpe sordo, guiado por el puro instinto de un ataque que nunca llegó. La confusión acechando mientras sentía una ráfaga de viento golpeándole la cara, su enemigo despegando hacia el cielo, le provocaba punzadas de confusión en todo el cuerpo. Mientras una llama púrpura se encendía alrededor de los ojos del lancero, el mundo empezó a girar de nuevo en su sitio, los colores desvaneciéndose mientras el zumbido empezaba a disminuir. Un nuevo sonido rugiendo en sus sentidos, haciéndose más fuerte y cercano a cada segundo mientras sus ojos se contraían, luchando contra un impulso implacable de permanecer cerrados. Se abrían lentamente en una neblina de niebla, solo para que un par de luces penetrantes atravesaran el vacío mientras un rugido retumbaba. Asterisco oh. El tiempo se ralentizó cuando un colosal camión semirremolque, transportando varias toneladas de carga por su extremo metálico extendido, irrumpió en la niebla justo delante del sirviente, con la visión dañada del celta solo pudiendo distinguir una mancha de color en movimiento mientras su visión se nublaba en una neblina roja antes de estrellarse contra su torso de lleno. Asterisco BU. Raiden aterrizó sobre el remolque con un golpe sordo cuando el metal se deformó y dobló bajo él, sintiendo el aire recorriendo su forma sintética mientras el camión avanzaba por la autopista. El samurái respiró hondo, sus componentes internos escaneando y percibiendo el entorno, notando los más mínimos golpes de movimiento bajo el vehículo borroso mientras sus instintos afilados se activaban. Asterisco golpe. Las lentes de Jack parpadeaban, su mirada atravesando las capas sin refinar de metal rojo que envolvían cualquier tontería que el camión llevara ese día, observando cómo una firma térmica se arrastraba por la parte inferior, deteniéndose justo detrás de la cabina, justo debajo de donde estaba, el tiempo ralentizándose mientras su oponente extendía un brazo hacia un lado, su lanza demoníaca brillando mientras la energía rúnica ardía dentro. Asterisco Wii. Con un simple salto hacia adelante, el samurái se alejó, sus garras arrastrándole hasta detenerse mientras veía la herramienta de guerra cortar capa tras capa de acero sólido, tornillos y cables, desconectando el remolque con un chirrido violento mientras el conductor salía disparado por el túnel, dejando a ambos varados mientras el contenedor avanzaba sin control por la carretera, su impulso se negaba a disminuir, y sin embargo el guerrero no prestaba atención. Una mano se aferró al borde y, con un tirón mejorado, Lance dio una voltereta por encima de su cabeza, aterrizando en cuclillas mientras una mano golpeaba la superficie, sus dedos clavándose mientras se apretaban con una furia indescriptible. El celta se levantó lentamente, sus ojos rojos desviándose hacia un lado mientras el tráiler se alejaba a toda velocidad, y con un siseo de fastidio, la lanza del hombre giró en su mano, su punta sobresaliendo detrás de él mientras el prana fluía a través de él y, con un simple movimiento de muñeca, el fantasma atravesó la atmósfera en una ráfaga de viento. Su forma vibrante cruzó la distancia casi al instante, atravesando el depósito de combustible mientras una sola chispa se encendía. Asterisco Bu. El fuego arrasó el estrecho túnel mientras un resplandor naranja impregnaba el alrededor, iluminando al sirviente con un aura demoníaca, su cabello azul recogido ondeando hacia adelante con la explosión, sus ojos rojos relucientes reflejando una sensación de gravedad absoluta, mezclada con una comprensión obtenida tras toda una vida de conflicto. Lance alzó una palma abierta, dejando que el viento rozara su mano expuesta, respirando hondo mientras las venas alrededor de sus ojos comenzaban a elevarse y latir con poder, su voz escapando casi como un gruñido. Ven. Un escombro lejano estalló cuando nuevas capas de chispas cenicientas estallaron en el bajo techo de hormigón, cayendo sobre el paisaje artificial, con un destello de luz roja que atravesó el sistema, recorriendo sus dedos hasta que el guerrero se apretó, el impulso de su lanza deteniéndose por completo en su agarre. El sirviente siguió mirando a su oponente con una ferocidad indescriptible, siempre se reduce a esto, miles de años después, y los mismos problemas persisten. El agarre del celta se apretó, sus uñas clavándose en su piel mientras un fino rastro de sangre goteaba abajo. Los hombres no pueden resolver sus conflictos sin que algún gobierno o poder superior se interponga en nuestro camino. Ondas de energía roja y negra seguían al cyborg mientras avanzaban por la noche, sin que ninguno se preocupara por su destino, su ira hervía a la superficie mientras un fuego lejano aparecía a la vista. Su mandíbula chasqueó mecánicamente al abrirse. Solo porque dejas que ellos dicten cómo operas, es fácil hablar mucho de que estás harto de todo, pero otra muy distinta es salir y
hacer algo al respecto. Su vista cambió al pasar junto a los restos en llamas, un trozo humeante de metal destrozado con la silueta vaga de un cuerpo carbonizado en su interior, la imagen enviando un pulso de ira a través del samurái. La guerra puede cambiar, pero siempre son las mismas circunstancias, los mismos actores en la cima. Y hola gente, ¿cómo está? Aquí Necro de nuevo. Va a ser un recordatorio de que pueden darle like, suscribirse y comentar, que todo es gratis, es una ayuda para mí realmente, ya que la necesito. Ese es uno. Otro, en sí tendría que estar haciendo una pregunta, pero preguntas no tengo, así que voy a dar 2 saludos, 3, como mucho, a la gente que suele comentar. A ver, acá me comentó uno que se llama Van Scanor, que me puso hola. Hola. El siguiente es Scorpion 8366 guión W1S. Gracias por comentar, muchacho. El otro es Fanfics Daily Yang, se llama. Esos 3 son la gente que suele comentar. Muchísimas gracias por comentar, la verdad, que viene muy muy bien. Bueno, esos son saludos para ustedes. Y podemos seguir con el video ya que hice el recordatorio. Sigamos, ¿le parece bien? El metal crujió audiblemente mientras la bota del Chulain se clavaba profundamente en la superficie mientras agitaba la mano entre el viento que pasaba con un resoplido de rabia y que otra opción hay. Dio un paso adelante, luego otro, sus ojos dilatándose mientras líneas rojas crecían a lo largo de su esclerótica. Vivimos y actuamos bajo sus órdenes, no las nuestras. Me dijo que investigara a nuestra competencia y que huyera como una rata, y que tengo que seguir lo que diga ese miserable sacerdote. Es una vergüenza. Jack permaneció erguido, sus sistemas adaptados a cualquier entorno, logrando un equilibrio perfecto sin importar el impulso o la ubicación, con rayos irregulares que se lanzaban en direcciones aleatorias. Y si no haces más que obedecer, solo eres un esclavo voluntario, siguiendo lo que alguien quiere porque ¿qué? Su voz cambió, volviéndose más seca y ronca con cada segundo. ¿Es el orden natural de las cosas? Si odias tanto esto, ¿por qué no luchas contra ello? Los pendientes colgantes del sirviente tintineaban al vibrar de un lado a otro, sus grabados recordando una vida ya pasada. Pareció apartar ese pensamiento, mirando hacia abajo la carretera mientras pasaba parpadeando. Esos sellos de mando suyos dicen lo contrario, ¿verdad? No esperó respuesta, solo apretó los dientes con desprecio antes de continuar. Hacen un movimiento de muñeca y nos hacen hacer lo que les da la gana. Pero a diferencia de ti, yo soy capaz de hacer lo necesario, aunque odie hacerlo. Con una respiración aguda, la lanza del celta brilló en el aire mientras giraba, girando hacia abajo mientras su punta se detenía a escasos centímetros del suelo, con polvo salpicando en todas direcciones mientras la energía roja abrumaba sus formas en reposo. Sostuvo la mirada invisible del cyborg, su expresión se aligeraba un poco. La vida es un juego implacable de conflicto y sacrificio, el arrepentimiento es inevitable cuanto más te enduerces en ese agujero, pero ¿qué otra opción tenemos? El samurái se detuvo un momento, sus lentes invisibles haciendo zoom mientras sus sistemas realizaban innumerables escaneos y diagnósticos, su mente un torbellino de componentes orgánicos y sintéticos. Murasama tarareó entre sus manos mientras hablaba con una gravedad implacable. El arrepentimiento es una debilidad que queda para quienes no pudieron decidir por sí mismos antes de que fuera demasiado tarde. Raiden crujió su cuello metálico con un estruendoso chasquido mientras se encogía de hombros, con piezas doradas de su armadura sobresaliendo y retrayéndose. Si realmente creyeras en algo, encontrarías la manera de convertir el mundo que quieres y el que tienes en uno y el mismo. El Chulain se rió levemente de sus propias dificultades, reflexionando brevemente sobre una vida de errores implacables y decisiones dolorosas, sin haber llegado nunca a estar realmente a la altura de la mujer a la que admiraba más que a cualquier otra. El idealismo está bien hasta que el mundo del que hablas te haga entrar en razón. Estudió al liberiano un momento. Dime, asesino, ¿sabes siquiera lo que significa heredar un legado? Tener que estar a la altura de alguien a quien no tienes ninguna esperanza de superar. Raiden se quedó allí un momento, con viejos pensamientos resurgiendo. Solo había un hombre en su vida que podía tener tanta estima, una figura que había enfrentado probabilidades imposibles, no como clon de Big Boss ni siquiera como un sicario contratado para alguna causa, no una serpiente ni un soldado, sino un hombre que intentaba sobrevivir y proteger el mundo y a las personas que aprendió a amar a través del tormento de la guerra. Se habían conocido en circunstancias tan absurdas, con el perdido como siempre, pero de alguna manera encontrando al hombre que siempre parecía saber qué decir para poner al samurái de nuevo en el buen camino hacia encontrar algo mejor para sí mismo, ya fuera en Big Shell, Outer Heaven o incluso vida civil, golpeado y roto,
vacío y marchito de su ADN codificado, David nunca mostró debilidad, inspirando a quienes le rodeaban con la leyenda de Solid Snake, encontrando la fuerza para alejarse, dejando el mundo en manos de su sucesor elegido, un padre borracho y fracasado, casi enloquecido por lo que los patriotas le habían hecho, pero eso no le importaba al clon, lo intentaría por su bien. A pesar de los defectos que nunca permitieron a Raiden alcanzar esas alturas, juró seguir intentando hacer lo correcto por el hombre. No se trataba de aumentos ni de hazañas físicas. Jack no era la figura que uno reverenciaría. No, la gente podía creer en Solid Snake, pero temían al Destripador, aunque eso era algo que aprendió a aceptar hace mucho tiempo. El vapor sobrecalentado mezclado con electricidad crepitante flotaba hacia la atmósfera circundante mientras el chasis mejorado del veterano giraba en su lugar. Su mente se calmó y asentó, finalmente recuperando la paz que había buscado tantos años, encontrándola solo a través de un viaje de autorreflexión y crecimiento, encontrando su propio camino en un mundo que no quería nada más que actuara como marioneta de los deseos y ambiciones de otros, todo empezando con el hombre que creó al cyborg que lo soltó hace tantos años. El resto dependía de él, siempre lo había sido. Raiden respiró hondo, sintiendo como sus nervios sintéticos cosquilleaban mientras la energía fluía por cada fibra metálica de su ser. Sí, pero nunca una sola vez quise ser mejor que él, porque eso no es realmente un legado. Solo estás transformando algunos sentimientos de inferioridad en una trampa en la que te has atrapado. Lance resopló, cerrando los ojos brevemente mientras se reía en la noche. Quizás soy inferior a ella, pero eso es culpa mía y no pertenece a nadie más. Los orbes rojos del Celta se abrieron al mundo, brillando con pura determinación. Una leve sonrisa de reconocimiento se extendió por su rostro. Una profesora es un ejemplo de hasta dónde puedes llegar, y mientras esté por encima de mí, entonces tengo una promesa a la que aferrarme, una que nunca dejaré de cumplir. El visor de Raiden parpadeó brevemente mientras patrones naranjas danzaban sobre la superficie, apartando su breve tormento como si nunca hubiera existido. Un legado es mucho más que tomar los talentos y creencias de alguien como propios, ni es una carga que te arrastre con ellos. Un destello de luz amarilla estalló de la mano libre del cyborg mientras continuaba. Es una semilla, plantada en la tierra para ser inculcada en la próxima generación. Puede que te lleves sus habilidades contigo, pero siempre ha sido cuestión de confiar en que alguien esté a la altura de lo que quieres que el mundo se convierta. Cuando la luz se separó en el alcance del guerrero, reveló una espada gris brillante con una línea blanca dentada cruzando su filo, sus dedos aumentados aferrados alrededor de la empuñadura ennegrecida. Jack estudió brevemente su superficie, ya que se negaba a mostrar cualquier reflejo, eternamente gris, igual que su antiguo portador. Un maestro da el ejemplo. A través de sus victorias y de sus derrotas, cada acción tomada es un paso más hacia su objetivo, en su vida, en la tuya o incluso más allá. Lentamente miró al sirviente que estaba al otro lado del contenedor. Hay 1.000.000 de caminos hacia el final, pero dejas que su memoria dicte cómo llegas allí. Luego te enfadas cuando no estás contento con tus decisiones, y por eso nunca serás libre, ni de ellos ni de tu maestro. Lance frunció una mueca, su lanza pareciendo vibrar en su mano mientras sus manos temblaban. No eres mejor. El sistema me contó todo sobre tu leyenda, como vagas por ahí en una matanza haciendo lo que tu mente enferma quiere. Alzó una mano, pasándose el pulgar por la mejilla, mostrando los dientes en un gruñido. No te hagas el altanero cuando eres esclavo de tu propia libertad. El cyborg ladeó la cabeza, sus sensores escaneando las llamas lejanas mientras los restos desaparecían en el horizonte, su expresión completamente estática. Hablado como un hombre que nunca ha vivido un día en su vida. Todo lo que dices y haces es solo una sombra de otra persona, sin asumir la responsabilidad de tus propios actos. No realmente, solo otra narrativa sobre cómo no eres tan bueno como ellos para mantener la fachada que tanto valoras, pero adelante, sigue dando excusas para matar inocentes porque eso es lo que realmente eres. Jack dio un paso adelante, luego otro, alzando distraídamente sus cuchillas contrastantes, una de un rojo fuego y otra de un gris opaco, cruzando ambas mientras chispas caían a su alrededor. Su figura iluminada por el resplandor sintético. Vi lo que hiciste en esa escuela, y quizá esté enfermo, pero nunca haría lo que le hiciste a ese chico. Él no tuvo nada que ver con esto, pero eso no importa, ¿verdad? La hoja de Lance bajó, desgarrando acero macizo con el más mínimo impacto mientras aullaba en la noche. Su brazo izquierdo se extendió hacia adelante, tirando de su arma mientras la levantaba con la derecha. Esto es guerra. Y él estaba donde no debería. Resopló ligeramente. No puedo creer que tú, de todos, seas un idealista, y ese chico no es nada inocente. Hace apenas unos minutos consiguió un sirviente. Otra decepción, nada menos que de su pequeña rubia saber. Raiden se detuvo un momento, su mente volvió brevemente a un recuerdo lejano antes de terminar
caminar, expulsando aún más energía mientras su ira crecía con olas de miasma roja a su alrededor. No sé cómo sobrevivió, pero sé que no era un maestro cuando hiciste eso. No retorzas la historia para tus propios fines. Sus rodillas se doblaron mientras el poder aumentaba. Puedo decir que esto no va a parar mientras sigas aquí. Has dejado claro que solo eres un cobarde haciendo lo que alguien te diga. Con o sin sello de mando, morirás como el perro que eres. El celta se erizó visiblemente ante la palabra, una vena sobresaliendo visiblemente en su frente mientras los vasos sanguíneos se tensaban dentro de sus ojos. Su gruñido se ensanchó aún más mientras hablaba entre dientes mostrados. Tu única esperanza es que mi maestro se sacie y me arrastre antes de que no seas más que un montón de agua. Una sonrisa ladeada se dibujó en el rostro del cyborg mientras ambos se mantenían alejados, ambos guerreros buscando una capa diferente de libertad, ambos implacables e influenciados por quienes estaban más allá, erguidos como exones en medio de un mundo que parecía olvidar su existencia hace mucho tiempo, pero nada de eso parecía importar, viéndose mutuamente como una vergüenza para todo lo que representaban. El visor de Jack parpadeó en señal de reconocimiento mientras hablaba con una rabia burbujeante. No te preocupes, no vivirás lo suficiente para lidiar con eso. Las luces pasaban por encima en un borrón, iluminando brevemente a ambos con un resplandor amarillo antes de disiparse en la oscuridad en un ciclo interminable, sostenidos por los diseños de la vida urbana moderna. El silencio reinó supremo en ese breve instante, solo roto por el retumbar de la tierra mientras varias toneladas de acero incontrolado cruzaban kilómetros de asfalto, levantando capas de roca rota en el aire con cada centímetro que se tomaba, solo para que los escombros chocaran una y otra vez. Asterisco tintineo. Mientras el viento atravesaba las cerraduras del cyborg que desafiaban la gravedad, él se lanzó hacia adelante, llevado solo por corrientes eléctricas que recorrían su forma aumentada, deslizándose por la placa metálica como si no existiera, su objetivo corriendo por la plataforma, cada paso retumbando solo para ellos. Al acercarse, Raiden giró sobre sus talones, girando hacia su izquierda mientras Murasama cortaba el aire. Lance alzó su lanza en alto, solo para que el cyborg soltara la hoja en pleno vuelo, atrapándola entre sus garras mientras golpeaba con fuerza desde su derecha, quemando la atmósfera mientras el celta igualaba su ritmo, sus velocidades casi iguales mientras chispas ardían en la noche. La lucha duró solo un momento, con la espada heredada de Jack rompiendo la defensa del sirviente. El hombre solo pudo recostarse mientras una energía roja chisporroteante quemaba sus cabellos azules. El calor puro parecía cocinar su piel con la mera cercanía. El samurái no perdió tiempo, respondiendo mientras Murasama flotaba detrás de él, impulsándose desde la plataforma, dejando abolladuras visibles en el metal. El asesino surcó los cielos, fluyendo con el movimiento que su forma acorazada rotaba, su hoja volando por encima mientras caía estrellada, lista para atravesar la cabeza de su oponente mientras los rayos chisporroteaban en su filo afilado. Lance reaccionó al instante, sus manos girando la lanza en su sitio, cuyo extremo trasero casi sobresalía en el metal de abajo mientras la punta apuntaba hacia el cielo. Sus músculos se tensaron mientras el celta se elevaba, su fantasma estrellándose contra la hoja del cyborg, desviándola de su curso mientras avanzaba con destreza, usando su longitud a su favor. El espíritu heroico avanzaba a velocidades vertiginosas, atravesando la barrera del sonido con un simple movimiento de brazos. Asterisco boom. Las manos de Raiden se golpearon contra el agarre de la Fosblade, girando hacia un lado con fuerza antinatural sin siquiera un sonido, robótico y eternamente gris, igual que el hombre que una vez la empuñó, reflejando una vida de turbulencia y arrepentimiento causada por las duras realidades de la guerra, simbolizada en su mitología, una leyenda viva que desafiaba la muerte misma, solo cayendo en la búsqueda de su propia liberación. La apariencia engañosamente gris de la espada contrastaba con su enemigo rojo vibrante, atravesando la noche con una precisión milimétrica, su mera existencia un recordatorio de los propios fracasos de su dueño, un arrepentimiento singular en una vida bien vivida, que llevó al hombre a no romper nunca otra promesa, incluso a costa de su vida, mientras pudiera vivir sin más arrepentimientos. Tanto la espada como la lanza eran armas heredadas de otro, con los nuevos dueños adoptando los ideales, creencias, fortalezas y debilidades de sus predecesores, reavivando una vieja llama para una nueva generación, aunque por razones muy diferentes. Mientras Raiden podía verse reflejado en el agente Fox aún caído, comprendiendo los abismos absolutos del remordimiento de una vida de conflictos y decisiones difíciles, eligió blandir la espada del hombre tanto por respeto como recordatorio de que nunca debía permitir que su pasado controlara su futuro para vivir otro día en el presente con quienes amaba, luchando por lo que los samuráis realmente
ciegamente creían sin removerse en el torbellino de incontables errores que no podía deshacer. Por otro lado, el fantasma de Lance representaba uno de los pocos momentos de duelo en su vida, una promesa rota a una mujer a la que le debía casi todo, su vínculo actuando como algo que solo ellos podían comprender, terminando no con confianza sino con un corazón dolorido, y sin embargo él seguía empuñando tanto su arma como las enseñanzas inculcadas en ella, actuando como recordatorio de no volver a fallar nunca más, como un espectro solitario que el hombre permitió voluntariamente atormentarle, con su maestro comportándose como un ejemplo que se alzaba por encima del propio mundo, una altura que el celta creía que nunca podría alcanzar. Ambos se movían a velocidades incalculables, donde uno podía ajustar su golpe en menos de un segundo, su lanza capaz de atravesar incluso al enemigo más fuerte en cualquier ángulo o dirección. Su oponente podía leer y comprender cada una de sus acciones en longitudes de onda imposibles para el ojo humano, su existencia llevada mucho más allá de los límites de lo que la biología podía permitir. Una simple chispa de electricidad a través de componentes mecánicos provocó un tic antes de que la muñeca del cyborg se doblara y girara de forma antinatural con una fuerza casi imposible para cualquiera que no fuera él, y cuando la Fosblade cayó en picado, alcanzó su objetivo incluso cuando el hombre intentaba cambiar su puntería sin éxito, fácilmente atrapado en el torbellino de los sistemas mejorados del asesino. Y en ese único instante, sus armas se encontraron, una flotando en el aire y la otra fijándose en el suelo duro bajo sus pies. Asterisco clank. Pero cuando sus armas se encontraron, Lance comenzó a retirarse, preparando un nuevo ataque, solo para que los pelos de la nuca se le erizaran al escuchar el canto de miles de pájaros en sus oídos, con una repentina luz que invadió la visión periférica del celta. En ese instante, Raiden reorientó su primer golpe desviado, permitiendo que sus garras extendidas dispararan detrás de la cabeza expuesta del sirviente antes de apretarse, disparándose hacia atrás mientras un rayo explotaba sobre su superficie metálica, envolviendo la empuñadura de Murasama en ondas de voltaje rojo y azul mientras su estructura se doblaba bajo la presión repentina. Sin darle tiempo a reaccionar, Jack golpeó con su talón endurecido la nuca, con hueso crujiendo audiblemente, mientras forzaba el paso. Los brazos de Lance cedieron mientras sus rodillas cedían, perdiendo terreno ante una fuerza invisible al estrellarse de bruces contra la plataforma, sintiendo un entumecimiento intenso recorrer todo su cuerpo mientras la electricidad se filtraba en el contenedor de abajo, con charcos de sangre goteando de sus heridas. El hombre luchaba por superar el dolor, obligándose a comprimir cualquier cantidad de sensibilidad en sus dedos mientras se negaban a responder. Raiden aterrizó con un golpe, el cambio repentino de peso hizo que el remolque cambiara de dirección, rozando justo contra las paredes cavernosas del túnel. El guerrero no se movió, su cuerpo hecho especialmente para la guerra de alta movilidad. Jack no dudó, pateando a Murasama al aire mientras despegaba, lanzando oleadas de metal con una sola ráfaga y corriendo por la plataforma mientras se lanzaba hacia su enemigo. La mano extendida mientras la punta de su espada heredada se alineaba con la gris, su agarre justo al alcance, apuntando directamente al báculo expuesto de su enemigo. Asterisco clac. El tiempo pareció ralentizarse cuando una pequeña piedra escapó del agarre de Lance, rebotando sobre el remolque en movimiento mientras símbolos rojos brillaban sobre su superficie grabada. El cyborg apenas pudo reaccionar cuando una presión repentina se apoderó del celta. El sirviente estalló en acción, impulsándose desde su izquierda, la mano derecha del hombre apretó su arma caída, y usando su impulso, el lancero giró sobre sus talones, superando al liberiano mientras la energía rúnica fluía a través de él, su fantasma lanzando a Murasama hacia el horizonte mientras seguía adelante, sus bordes irregulares chocando contra el costado expuesto del antiguo berserker, desgarrando capas de metal y fibras bioorgánicas y con un rugido estrelló al asesino contra la pared de hormigón que pasaba junto a ellos mientras saltaban chispas. El cráneo metálico de Raiden atravesó olas de roca mientras la mitad de su visor explotaba en fragmentos al impactar, su sangre sintética dejando una estela parecida a una mancha contra la pared mientras atravesaban el túnel sin fin a la vista. Su mente corría, intentando encontrar una salida mientras su única arma permanecía pegada a la pared, y las oleadas de dolor en su costado solo llevaban al guerrero a una rabia energizada mientras los nervios artificiales enviaban pulsos por todo su sistema. Mientras los circuitos comenzaban a chisporrotear y desgarrarse, Raiden se lanzó a la fuerza, lanzándose hacia adelante mientras la lanza de Lance atravesaba su armadura, hundiéndose más con cada centímetro recorrido, y con un feroz estocada, la mano libre del cyborg apretó la muñeca del hombre con una fuerza incalculable, la presión convirtiendo el hueso en poco más que polvo, y aún así el sirviente continuó su asalto, sujetando su herramienta de guerra con la mano restante. El samurái miró hacia abajo, su visión se rompía y deshilachaba por el momento,
incapaz de desprender su espada, el asesino lo arrojó todo al viento, soltando su espada, usando la empuñadura como trampolín. Jack se lanzó desde la pared mientras explotaba en fragmentos, su arma restante cayendo al asfalto mientras se lanzaba hacia arriba. La rotación casi arrancando la lanza de lance de su torso mientras tiraba del hombre por el brazo roto, su puño brillaba mientras relámpagos salían de él en un torrente con olas de niebla y niebla roja envolviendo al guerrero mientras los componentes dañados hacían clic y se detenían mientras la energía bruta los obligaba a someterse mientras sus vientos aullantes rodeaban su puño, golpeando de lleno el rostro expuesto del celta, el calor puro derritiendo el ojo del irlandés antes del impacto, con huesos, piel y músculos casi disolviéndose en el momento en que hizo contacto. Asterisco boom. El agarre del sirviente flaqueó, despegando hacia los cielos mientras su arma permanecía incrustada en el torso del cyborg mientras el remolque pasaba por debajo. Corriendo por puro instinto, el celta retrocedió, saltando por el túnel mientras caía justo antes de alcanzar la plataforma, agarrándose al borde con una sola mano mientras el mundo se descontrolaba, con sangre goteando hacia el mar turbulento de la carretera de abajo. Raiden se lanzó hacia adelante, cayendo brevemente de rodillas al abollar el metal debajo mientras gruñía de dolor, su iris expuesto brillaba a través del cristal agrietado mientras sus sistemas se descontrolaban, mostrando advertencias fragmentadas de daño interno, solo para ser descartadas con un bufido cuando su mano derecha se aferraba al arma de su enemigo, sintiendo cómo se clavaba en él con el más mínimo toque, pero no le prestó atención, habiendo soportado cosas mucho peores que esta. Una y otra vez, tanto como hombre como cyborg. No contó atrás, ni el samurái tartamudeó, y con un tirón brusco, la lanza se abrió paso fuera de él, arrastrando consigo una serie de metales y componentes, manchando sus manos ennegrecidas de una. Opa, gente, ¿cómo están? Aquí Necro, ¿no? Para hacerles un recordatorio que pueden darle a like, que es gratis, suscribirse, que también es gratis, y comentar, que también es más gratis. Y activar la campanita para que llegue la notificación y que es gratis. Perdón si digo gratis muchas veces. No sé qué decir, estoy al pedo. Bueno, entre comillas al pedo, porque en sí me tengo que ir a bañar después de esto y irme a entrenar. Ya que estoy gordo. Estoy demasiado gordo, así que tengo que bajar de peso. No me queda otra. ¿Qué estaba por decir? Ah, sí, voy a hacerle unos saludos, ya que no tengo preguntas. Pero bueno, sí, ¿qué le va apareciendo el fic por ahora? Me gustó bastante. Ya, encima se acerca el final. A ver, el saludo es para Raúl Martínez, que comentó muy buen capítulo. Saludos, amigo mío. Y para el otro es... Ah, mira, de nuevo comentó Van Scanor. Siempre comenta, le voy a dar like. Van Scanor y Ignacio Manueles. Literal se llama Ignacio Manueles. Hola Ignacio, ¿cómo vas? ¿Todo bien? ¿Todo contento? Esos son los dos saludos que voy a dar. Después hay otros saludos, pero eso lo voy a guardar para más adelante, para tener a ver quién le saluda. Así que vamos a ir con el video. Pero, ¿qué tal? ¿Cómo le va el video hasta ahora que le aparece? Brusco, la lanza se abrió paso fuera de él, arrastrando consigo una serie de metales y componentes, manchando sus manos ennegrecidas de una capa de rojo. Un golpe lejano atrapó la mirada del veterano, su ojo cubierto negándose a ver nada mientras lo que quedaba de su visor fallaba intermitentemente, y en un resoplido de rabia, el asesino lanzó la lanza de lance al lado. Ignorando el ruido de su caída contra la autopista, el guerrero levantó la mano izquierda, apretando el sensor roto antes de arrancárselo por completo, revelando el mundo una vez más mientras su oponente se levantaba con una sola mano, rodando sobre la plataforma con un golpe sordo. Raiden se agarró el costado mientras observaba a su objetivo con interés y confusión, conocía sus límites mejor que nadie, y cada uno de sus golpes paralizaría a una persona normal sin siquiera intentarlo. Sin embargo, el hombre se levantaba una y otra vez tras cada encuentro, su brazo destrozado, sin un ojo y con más huesos rotos de los que el veterano quería escanear con su lente mejorada, y aún así el celta seguía volviendo por más, haciéndose más fuerte y rápido con cada estallido de energía. En cierto nivel, sentía que luchaba contra otro cyborg, donde los golpes fatales se convertían en otra guerra de desgaste, viendo que componentes se deshacían primero en chatarra. El dolor prácticamente no significaba nada cuando podías reemplazar cualquier cosa que perdías, pero, claro, muy pocos desactivaban sus inhibidores, era solo otra forma de controlar sus mentes, como los sirvientes, aunque de formas diferentes. La gente en el poder
los pone nerviosos y los observa irse, les ponen en marcha las drogas, nanomáquinas o sellos de mando que consideren necesarios. Y lo siguiente que supieron fue que tenían un grupo leal de drones bajo su control, indiferentes o incapaces de cuestionar sus órdenes. Los patriotas se habrían divertido en grande con ese tipo de poder bajo su control. Lance interrumpió los pensamientos del samurái mientras jadeaba, respirando con fuerza cada momento, su pecho subiendo y bajando mientras su armadura de placas vibraba con cada movimiento. Puede que tengas razón sobre ese, amo mío, y con un empujón desde el suelo, se levantó con piernas temblorosas, incorporándose mientras el único ojo rojo del celta brillaba, el otro marcado y carbonizado hasta el punto de irreconocimiento, y sin embargo no parecía notar ni importarle la herida mientras miraba al antiguo berserker. Si fuera cualquier otra persona, ya me habría devuelto la llamada. El celta esbozó una leve sonrisa como si un pensamiento fugaz hubiera pasado por su mente, soltando una ligera risa a pesar de sus circunstancias. Todo ese discurso sobre sus planes y el pequeño sacerdote se derrumba en cuanto a alguien se lo llama la atención. Ah, pero los tipos controladores siempre son así. El espíritu heroico dejó escapar un leve siseo de fastidio mientras se estiraba, su espalda crujiendo audiblemente mientras su cuerpo se acomodaba. Al menos podremos hacer esto en nuestros términos. El brazo roto de Lance se cerró de nuevo de golpe cuando llamas púrpuras envolvieron el miembro dañado. Su ojo permaneció intacto como si dirigiera la energía hacia abajo cuando los huesos aparecieron en la existencia. El sirviente dio un paso adelante, levantando la mano izquierda. La derecha del hombre descendió, adoptando una postura de depredador mientras mostraba un par de garras inexistentes, aunque el riesgo seguía siendo el mismo. Sus dientes afilados brillaban bajo las luces mientras el Gael hablaba con una emoción entrelazada con malicia. He estado buscando una pelea de verdad, así que te propongo que lo resolvamos como hombres, nada de huir y sin sellos de mando que nos frenen, solo tú y yo, asesino. Raiden se detuvo un momento, considerando las palabras del hombre mientras su herida seguía goteando sin señales de detenerse, pero nada de eso pareció importar mientras una risa oscura escapaba del guerrero. Chispas salieron disparadas de sus circuitos dañados cuando el cyborg se puso en pie, su resplandor abrumando su rostro, solo para desaparecer y reaparecer al azar, pero su mandíbula metálica seguía chasqueando mientras su sonrisa se ensanchaba. El mercenario soltó su herida, levantando la derecha mientras la izquierda bajaba, los dedos extendidos y ligeramente doblados en preparación, la misma postura que su mentor había adoptado una y otra vez hace años, usando el mismo estilo de lucha que el liberiano había aprendido tanto a través de la simulación como de la realidad, un método que se creía perdido desde el inicio de la guerra cyborg. Sin embargo, en sus manos, seguía viva y bien adaptada a sus necesidades. Mientras el soldado adoptaba su postura, su lente restante brillaba en rojo. Siempre has sido en mis términos. Lástima que tuvieras que esperar a que tu maestro mirara hacia otro lado para finalmente tener valor. En cuanto se fue, la mirada de Lance volvió, su voz se volvió más grave mientras su sonrisa salvaje persistía. He matado bestias de tu especie toda mi vida con nada más que mis propias manos. Te tragarás esas palabras cuando termine contigo. Prana giraba dentro del hombre, infundiendo fuerza en sus extremidades mientras las runas ocultas en su cuerpo se consumían. En mi tiempo, juré luchar contra un guerrero al día, por el simple hecho de hacerlo, pero solo mirarte le quita la gracia. Seré rápido. Mientras Raiden daba pasos lentos pero firmes hacia adelante, los rayos que rodeaban sus extremidades aumentadas disminuían, completamente reemplazadas por las capas de miasma que flotaban alrededor de su cuerpo. El combate cuerpo a cuerpo era su elemento. Una serpiente estaba entrenada para convertir todo en un arma viable en combate, pero ninguna podría superar su destreza en las artes marciales. Sus habilidades actuaban como la culminación de generaciones de experiencia, empezando por la jefa, filtrándose a través de su sucesor, sus hijos clon y inevitablemente encontrando su camino en el arsenal del liberiano, una de las pocas piezas de herencia de su maldita línea familiar. Y si Lance quería morir en esta colina, Jack accedería encantado. Se detuvo a mitad de camino, observando cómo su oponente igualaba su ritmo y hacía lo mismo. Su arena no era más que un estrecho pasillo de metal. La imagen le recordaba conflictos pasados hace tiempo olvidados por el mundo, solo conservados en la mente de un viejo asesino mientras lanzaba olas de devastación por todo el planeta con su mera existencia, el pensamiento ampliando aún más su sonrisa, su voz ronca escapando en una oscura excitación. Enséñame lo que tienes. El celta cargó, corriendo por la plataforma maltrecha y rota, abalanzando contra su objetivo inmóvil mientras
mientras la sola visión del hombre le provocaba oleadas de ira en el alma. Al acercarse, el brazo izquierdo de Lance se estiró hacia afuera mientras los músculos impulsados por el prana se tensaban más allá de las limitaciones humanas, cada fibra reflejando una fuerza incomprensible. Su derecha bajando mientras la figura mitológica se abría de par en par, su puño atravesando el viento mientras se dirigía hacia el rostro marcado por la batalla del cyborg mientras chispas y sangre sintética goteaban por lo que quedaba de su piel pálida. El cristal de Raiden se entrecerró, sus ojos artificiales brillando en rojo mientras escaneaban los movimientos del sirviente. En un abrir y cerrar de ojos, se recostó, dejando que el puño de su oponente se acercara antes de extender la mano derecha, golpeando hacia adentro cuando su palma abierta chocó contra el codo de Lance, desviando el golpe del hombre con una facilidad ensayada. El cyborg observó cómo el niño de la luz fluía con el movimiento, inclinándose hacia atrás hacia su derecha mientras el puño cerrado del hombre volaba hacia atrás, pero el samurái se negó a ceder terreno. Su puño izquierdo se apretaba mientras su torso giraba con el movimiento, su cuerpo se convirtió en un borrón mientras sus dedos golpeaban el vientre expuesto del celta con una fuerza inigualable, lanzando una oleada de saliva por la boca mientras Raiden rompía su defensa y pasó al ataque en segundos. El tiempo se ralentizó mientras los dedos de Raiden se aferraban al codo de Lance, sintiendo como los huesos resistían tercamente su agarre como si algo estuviera mejorando su estructura. Agarró el torso del hombre con la derecha, girando sobre sus talones metálicos. El mundo giró brevemente antes de empujar al Gael hacia atrás por donde había venido el veterano, perdiendo completamente el equilibrio mientras caía hacia atrás por la caravana en movimiento con un golpe audible. Lance rodó con el movimiento, sus talones arrastrándose por el metal mientras frenaba, sus manos rozando el material mientras apartaba los pulsos de dolor que recorrían su cuerpo, levantándose de nuevo como siempre, reajustándose mientras su oponente avanzaba lentamente con el viento que soplaba en sus cabellos blancos como la lejía, su postura casi inescrutable, listo para atacar y defender en cualquier momento, usando un estilo que el celta nunca había visto antes pero que comprendía cada vez más con cada momento que pasaba. Raiden golpeó una bota, su mandíbula metálica chasqueando mientras rugía, lanzando un feroz gancho de derecha mientras su armadura se sobrecalentaba por el inicio de una presión incalculable, casi brillando con una rabia etérea mientras se lanzaba hacia su objetivo, solo para que Lance le atrapara por la muñeca en pleno vuelo con la izquierda, desequilibrando al cyborg mientras la palma derecha del sirviente golpeaba los circuitos expuestos a lo largo de su rostro, envolviendo al hombre en una furia eléctrica que fue completamente ignorada mientras el lancero empujaba con todas sus fuerzas mientras el apoyo del liberiano cedía, estrellando al samurái de cabeza contra la plataforma, la parte trasera de su cabeza atravesando la cabeza mientras el Gael levantaba una bota por encima, su ojo rojo brillando con furia eufórica mientras caía abajo. El cyborg se puso en marcha, rodando de lado mientras el impacto enviaba ondas de choque por el aire, agarrándose al borde del camión mientras se lanzaba por encima, la fuerza repentina arrastrando el vehículo hacia un lado mientras sus neumáticos chirriaban en resistencia. Raiden no prestó atención, sus dedos metálicos clavándose en el lateral mientras lanzaba por encima de su cabeza mientras el lateral del remolque chocaba contra la pared de hormigón, enviando olas de metal y escombros al lado y, mientras llovían chispas, aterrizó, sin perder tiempo. El samurái despegó por la pista mientras los relámpagos le seguían, el tiempo ralentizándose hasta un paso lento mientras la pierna derecha de Lance retrocedía, los músculos tensos mientras el celta desataba una feroz patada lateral al cuello expuesto del mercenario. Las extremidades aumentadas del cyborg se pusieron en acción, sus rodillas doblándose mientras todo su cuerpo se deslizaba hacia abajo, su impulso avanzando mientras la bota de Lance pasaba por encima. La pierna derecha de Raiden se contraía, con el acero doblándose audiblemente bajo la fuerza mientras todo su cuerpo giraba con el movimiento, atacando en el último momento mientras el Gael luchaba por defenderse. Con el ataque impactando en el antebrazo del hombre, Raiden se negó a retroceder, sus botas cayendo de golpe mientras cargaba hacia adelante, balanceándose desde su izquierda, el lanzado levantado para desviar, solo para que el golpe cayera a un lado en un leve golpe cuando la derecha del soldado golpeó la sien del hombre, haciendo que todo su mundo girara violentamente mientras un siseo quemaba la atmósfera. Apenas pudo reaccionar cuando decenas de miles de voltios impactaron en el cuerpo del sirviente en un instante, su cráneo se agrietó y cedió en un torrente de sangre, envolviendo al Gael en un escándalo de sus propios fluidos al estrellarse contra el suelo. La forma del cyborg rugió mientras la energía brotaba dentro de él, alzando el puño alto mientras sus extremidades se doblaban bajo la presión, con el metal doblándose y deformándose, sobrecalentado por una fuerza invisible mientras humo ennegrecido se desprendía, mezclándose con la niebla en
enrojecida de su contraparte, lista para caer mientras la cabeza de su oponente se deslizaba sobre la plataforma de abajo. Raiden lanzó un devastador golpe desde arriba, atravesando la atmósfera mientras el viento soplaba en todas direcciones, solo para que sus sistemas mejorados destellaran un torrente implacable de advertencias mientras su oponente se tensaba, golpeando un puño mientras todo su cuerpo parecía tambalearse contra su voluntad. Levantando una mano hacia un lado, Lance ordenó una sola orden, dijo entre dientes apretados mientras cada músculo se tensaba contra su voluntad: ven, Astoreth Fuon. El samurái no era tonto, ignorando los pitidos implacables de su radar interno mientras una presencia atravesaba el túnel hacia su posición. Era lógica simple. El maestro de Lance debió usar un sello para salirse con la suya, dejando al veterano expuesto y vulnerable donde hace apenas unos instantes esta pelea estaba prácticamente ganada. Su mente repasaba planes, sabiendo que sin sus espadas heredadas, el asesino se enfrentaba a un Goliat al que tenía pocas esperanzas de resistir. Pero era más que un simple soldado, sus habilidades inigualables, arrebatadas como propias de hombres mayores que él, solo para ser superado por su implacable adaptación, impulsada por un potencial aparentemente infinito en el único foco de su existencia. Jack saltó hacia atrás, sus manos se juntaron mientras una luz amarilla envolvía sus formas metálicas, iluminando el túnel oscuro mientras un tono rojo caía hacia ellos desde la distancia, su único iris moviéndose hacia arriba mientras escaneaba las estructuras arriba, calculando y coordinando sus esquemas a la perfección mientras un peso repentino aparecía en su agarre aumentado mientras los sonidos de metal de alta frecuencia chocando resonaban en un eco interminable como un par de dos pinzas. Se materializaron en la realidad, sus hojas extendidas sobresaliendo mucho más allá del alcance del guerrero, su recubrimiento gris cubierto por una fina capa blanca en sus bordes realzados, la palabra inconformista revestida en su superficie, un grabado hecho para burlarse de su portador original, un hombre que buscaba la guerra como existencia sin importar el coste. La sed de sangre, un nombre acuñado por el hombre que las usó en todo el mundo en conflictos grandes y pequeños, capaces de soportar su colosal peso solo mediante aumentos cibernéticos, su existencia actuando como recordatorio de lo que significaba perderlo todo y lo que podía hacer a la mente humana, en un proceso tan lento, pocos se dan cuenta de que está ocurriendo, y donde una acción parecería inviable, incluso repugnante, el mismo hombre podría encontrarse disfrutándolo demasiado pronto. Viendo solo el campo de batalla como hogar saca lo peor de cualquier soldado solo para conseguir otra dosis de una droga a la que no pudo resistirse. Sundown actuaba como recordatorio de la vida que el cyborg podría haber llevado si su camino hubiera sido un poco diferente, una en la que careciera de los lazos o creencias para seguir adelante, sabiendo muy bien cuántas veces casi se caía y cómo, una y otra vez, alguien le sacaba de ese abismo. Olga, Rose, David, diablos, incluso Sam tenía un lugar en esa lista, cada recuerdo formando una parte de su conjunto finalmente cohesionado, ya no el chico indeciso y desinformado que corría por las pasarelas de Big Shao, sino un hombre capaz de soportar lo que el mundo y más allá pudieran lanzarle, apoyándose en una base hecha de la voluntad de otros, pero seguía siendo fundamentalmente suyo. Fuera alguien amigo, rival o némesis, nada de eso importaba porque, a diferencia de tantos otros, Raiden escuchaba incluso lo peor de lo peor, aprendiendo, creciendo, cambiando y adaptándose según lo que sentía como persona. El guerrero llevaba consigo esas creencias, junto con todas las herramientas de guerra en su arsenal, cosechadas para sus propios fines tanto por utilidad como por reconocimiento de lo que sus portadores habían hecho por él, ya fuera por respeto o, en este caso, por un odio cegador hacia lo que pudo haber sido y el hombre que atormentó a tantas almas inocentes. La hoja pesada flotaba detrás del costado del guerrero, su filo mejorado explotando en una luz azul vibrante mientras sus hojas zumbaban al unísono. Su forma pronto fue abrumada por puro poder mientras los sistemas del cyborg se elevaban, sus rodillas se doblaban mientras chispas resonaban a lo largo de su cuerpo, codos doblados listos y en cuestión de nanosegundos. El área circundante temblaba mientras violentos temblores estallaban de un solo movimiento. Saltando al cielo, él se balanceó hacia arriba cortando una ráfaga azul en el aire nocturno al chocar contra el techo de hormigón sobre él, coordinado a la perfección, cortando con precisión las estructuras de soporte y la roca madre de anclaje, con el túnel comenzando a temblar violentamente mientras los escombros caían en el camino de la lanza, su aura roja bloqueada por la avalancha de roca que caía. Asterisco boom 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 boom. El tiempo pareció ralentizarse cuando el asesino esbozó una sonrisa ante su propia obra, flotando justo delante de una lluvia de varillas y piedra sólida que seguía cayendo, el camino detrás completamente bloqueado. Era sencillo, bloquear
la única forma en que el fantasma del sirviente podía ir, negándole su único medio de protección, simple, quizá, pero Raiden siempre aceptaría lo que pudiera. Asterisco RR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 
tras capa de material, volando bajo el cyborg mientras este se lanzaba hacia las garras de su portador que se incorporaba en cuclillas. Su ojo rojo brillando, guiado por una orden inaudible desde tierras lejanas, su cabello azul ondeando con el viento mientras sus ataduras luchaban contra el poder de la naturaleza. El celta se puso en pie, poniéndose en pie antes de comenzar una marcha lenta pero constante, centrado únicamente en el objetivo que su amo quería destruir a toda costa. Sus expresiones luchando contra una fuerza imposible, pero siguiendo, provocando aún más punzadas de ira en el samurái mientras flotaba sobre él. La forma del celta cambió, su lanza se inclinó hacia arriba mientras sus músculos se tensaban visiblemente, sus heridas se deslizaban hacia abajo, pero no le prestó atención. En cambio despegó en una carrera cegadora por la verdadera pista de metal desgastado, lanzándose al suelo con una ráfaga de viento sobrecargado. Dientes apretados mientras su puntería seguía cambiando y ajustándose en pleno vuelo, llevado adelante por el mismo impulso implacable de batalla que siempre había tenido durante su demasiado corta vida, y sin embargo su contraparte permanecía imperturbable. Una ligera risa escapó del ninja al observar la escena abajo, encontrando un extraño humor en sus propias ideas estúpidas, incluso después de décadas de combate. El otrora berserker seguía teniendo la tendencia a subestimar a sus oponentes, pero el pensamiento duró apenas un segundo. En cambio, disparó hacia atrás, aterrizando sobre los restos que caían mientras la energía inundaba sus extremidades, rasgando grietas en el hormigón sólido mientras sus sistemas se alineaban de nuevo. Raiden siempre tenía un equipo que ayudaba a coordinar y planificar sus operaciones, tomando a los mejores y más brillantes que podía encontrar para mantener a Maverick por delante. Las estrategias bien planificadas no eran su modus operandi en ningún trabajo de preparación, y con su homólogo finalmente de nuevo de su lado. No, la tacto no era la forma de Jack de hacer las cosas, él actuaba. Asterisco El samurái despegó de la ola rocosa que caía, volando hacia su oponente, enfrentándose al hombre de frente, sus cuchillas guiándole hacia adelante, sus sistemas encendiéndose mientras el tiempo se detenía por completo, observando los detalles más minuciosos mientras la herramienta de guerra de Lance parecía mover un número incalculable en un abrir y cerrar de ojos, listo para atacar cualquier sección expuesta de la armadura del cyborg, pero con cada momento que pasaba, recopilaba más información, armando un marco para la victoria dentro de su mente curtida por la batalla. Las luces parpadeaban encendiéndose y apagándose, iluminando las figuras, una rodeada por un velo de niebla roja, su contraparte emanando un aura azul impulsada por puro prana que brotaba dentro de su cuerpo corpóreo, solo para apagarse cuando sus espadas se acercaban, y a pesar de la oscuridad, Raiden permaneció firme, esperando el momento perfecto mientras Lance intentaba apartar su lanza en el último instante, y en ese instante, las pinzas del liberiano se abrieron con un siseo, extendiéndose justo más allá del arma del celta antes de chocar con un estruendo audible, atrapando el ataque del Gael en un agarre de tenaza mientras ninguno se negaba a soltarse. Raiden soltó una risa frenética mientras pasaba a toda velocidad junto a Lance, la fuerza repentina lanzando al sirviente hacia abajo mientras giraba incontrolablemente por encima, su cuerpo convertido en un muñeco de trapo absoluto mientras la figura del cyborg giraba, sus botas blindadas golpeando el borde mismo del remolque y, mientras todo su chasis se doblaba, cedió, su trasero disparándose hacia el cielo mientras comenzaba a girar por encima, y en ese momento, el asesino alzó sus cuchillas robadas en alto, balanceándose por encima con todo lo que el soldado tenía, soltando al celta solo en el último momento cuando cayó al suelo, sus huesos desmoronándose al impactar mientras se formaba un cráter a su alrededor, el mundo completamente perdido para él mientras varias toneladas de acero caían desde arriba y toda la estructura se derrumbaba sobre él, enterrando al Cervante en una tumba de metal, roca y varillas de varilla, con trozos y fragmentos volando por el túnel, llevados por la pérdida de impulso mientras caían en ambas direcciones. Las cuchillas del liberiano se separaron al aterrizar, con grietas extendiéndose por el suelo mientras los escombros caían a su alrededor. El cyborg instintivamente movió el dispositivo hacia su derecha mientras sus brazos mecánicos se apretaban alrededor de su muñeca, liberando la mano izquierda del asesino cuando un nuevo dispositivo estalló con un destello de luz, su cuerpo ajustándose automáticamente a sus nuevos parámetros en cuestión de nanosegundos, sus componentes internos alineándose. Con una herramienta de guerra demasiado familiar, aunque usada a lo lejos, su contorno gris estándar recordaba su pasado demasiado ajustado mientras... Web, ¿cómo va, gente? De nuevo para hacer un recordatorio aquí, Necro. Ya van varios recordatorios, pero tengo que hacerlo.
Tengo que aparecer cada cierto tiempo en los videos para que no se me salga como contenido no auténtico, ni repetitivo, ni nada. Por eso hago esto. De que pueden darle a like, suscribirse y comentar, que todo es gratis y no le cuesta nada. Y activen la campanita para que le pueda llegar las notificaciones. Si no, no van a saber cuando subo video. Y después de esto, ya saben, ya se acerca el fin de este fic, que era ahora. Porque del capítulo 8 ya no lo quería subir, la verdad. Porque ya lo había leído 2 veces. Con esta vez que lo estoy volviendo a subir son 3 veces que lo estoy viendo. Ya sé cómo termina más o menos la historia. Así que ya me canso un poquito. Pero bueno, es una buena historia. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Una pregunta. ¿Hasta dónde creen que llegaría Raiden? El Fate. Yo creo que sería muy potente porque los robots que se enfrentaban estaban rotísimos. Pero bueno. Yo creo que sería un Servan especial de 4 estrellas por ahí. Yo más o menos entiendo un poco el juego, por eso supe jugar, pero no sé muy bien el lore. ¿Y hasta dónde creen que llegaría Raiden? Los leo. Con una herramienta de guerra demasiado familiar, aunque usada a lo lejos, su contorno gris estándar recordaba su pasado demasiado ajustado mientras relámpagos azules danzaban sobre su superficie. Su hoja original de alta frecuencia, alargada para satisfacer sus necesidades hace tiempo, aunque nunca podría igualar a Murasama, el veterano veía muchas razones para conservarla y un montón de otras armas en su arsenal. Nunca sabía lo que podrían deparar los campos de guerra. Los brazos del cyborg se retiraron mientras su cuello crujía audiblemente, su único ojo funcional brillando con una alegría maníaca mientras despegaba, corriendo hacia su objetivo caído bajo capa tras capa de escombros. Sus armas hechas para soportar cualquier entorno, creadas con el único propósito de destruir el concepto de durabilidad, ya fuera acero, la carne o incluso la tierra sobre la que se encontraba. La tecnología de alta frecuencia superaba cualquier cosa que el mundo moderno pudiera ofrecer, con su forma cubierta de rayos mezclada con una niebla interminable de su propia sangre sintética que le recordaba lo lejos que llegaría la guerra en pocos años. Pero mientras corría, un repentino retumbo estalló cuando los escombros comenzaron a temblar y a desprenderse en un torrente de energía. Asterisco RRRRRRRRRRRR. Asterisco Lance emergió de su tumba, disparándose hacia los cielos oscuros, su traje azul rasgado mientras piezas de su armadura caían en masas, revelando capa tras capa de piel y músculo desgarrados a lo largo de todo su cuerpo, con músculos y huesos expuestos sobresaliendo a la superficie, luchando contra un dolor aparentemente insuperable para una persona promedio, alcanzando niveles a la altura de su homólogo cyborg a pesar de la enorme distancia entre sus vidas, alzó su lanza metálica por encima de su cabeza mientras una ola colosal de energía parecía sobrepasarle, su rostro desgarrado en un gruñido feroz mientras sus desgarrados cabellos azules ondeaban con un viento inexistente, con la feroz voz del celta resonando a kilómetros, GAE. En ese instante, una energía enrojecida explotó del arma del celta en un torrente, recorriendo todo su cuerpo mientras su mirada se entrecerraba en el cyborg cargando debajo, ajustando su agarre como por instinto. La mera visión de su poder provocando olas de precaución en el samurái mientras su carga se detenía en seco mientras la grava se levantaba a su alrededor y caía en el torbellino sobre él. Su sonrisa vaciló mientras circuitos expuestos en su fachada de humanidad chisporroteaban en la noche. Los sensores de Raiden se descontrolaron, mostrando señales de advertencia indescriptibles de niveles críticos de energía acumulándose en la lanza del hombre, observando cómo proyectaban imágenes en su mente de sus posibles trayectorias, arriba, abajo, desde todas y cada una de las direcciones, veía su propia caída una y otra vez, miles de veces sin desviación, sin que ningún curso de acción pudiera sobrevivir. Huir solo retrasaría lo inevitable, y por primera vez en décadas, el cyborg se había encontrado con algo que le superaba por kilómetros. La fuerza y velocidad que había detrás dejarían su chasis blindado inútil, un golpe básico casi le había matado, y esto lo superaba con creces. Como comparar una gota de agua con un tifón furioso. No había salida de esto, ni forma de escapar. Jack miró brevemente alrededor de su HUD, su conteo de electrolitos disminuyendo por segundos, ya fuera por la acción intensa o por la pérdida constante de sus heridas. No podía decirlo, estaban hechos para misiones prolongadas, pero un cyborg estaba hecho para luchar contra los suyos, robar lo que era suyo, hacerlo suyo. Pero un lance orgánico y humano no debería ser capaz de algo así. Parecía casi imposible estar de pie ante él, incluso el aparentemente inagotable arsenal del cyborg había perdido sus piezas más valiosas en cuestión de momentos, y el asesino se preguntó brevemente si Murasama podría siquiera arañar lo que ese hombre le tenía preparado. La forma de lance
lance se ajustó en el aire, su herramienta de guerra aparentemente tomando vida propia mientras rugía hacia el abismo, todo su cuerpo embistiendo mientras se lanzaba al suelo, la punta de su lanza cayendo desde el cielo sobre el pecador de abajo mientras el hijo de la luz bramaba, Borg. Una luz roja abrumó al cyborg mientras la atmósfera explotaba, encendiendo el oxígeno circundante mientras el túnel ardía hasta que el túnel se hacía realidad, desafiando la oscuridad constante de la noche mientras runas individuales a lo largo de la superficie del arma brillaban con energía etérea, impulsadas únicamente por el único propósito de arrebatar el corazón de su objetivo, y él aparentemente incapaz de hacer nada para detenerlo. No. El guerrero apartó su breve pausa de duda, recurriendo a una sola consistencia en cada simulación. Quizá no comprendía cómo funcionaba el fantasma del celta, pero podía detectar un patrón. Era un golpe que el soldado no podía evitar, y el contacto significaba muerte segura, especialmente ahora, sin un maestro dándole energía. El antiguo berserker sabía que sus heridas seguirían igual, y aunque el dolor no funcionara igual para los cyborgs, un solo retraso podría costarle la vida. Sus sistemas se alinearon mientras sus matrices de puntería se centraban en el proyectil entrante, ignorando la luz cegadora y el poder inagotable que emanaba del dispositivo, alzando su propia espada alto mientras la estática se acumulaba en sus extremidades, con solo el ritmo de su corazón artificial retumbando en los oídos del guerrero, esperando el momento perfecto para atacar. Demasiado pronto y le atravesaría en un instante, demasiado tarde, y rompería cualquier defensa como si nada. Pero apenas le cruzaba la idea por la cabeza. Asterisco golpe. La muerte es un concepto extraño de considerar, pero nuestra reacción ante ella es simplemente la suma de nuestra experiencia vivida, la culminación de una vida bien vivida o llena de arrepentimiento. Y aunque muchos se enfrentan al mundo con una fachada de fanfarronería, es en estos momentos caóticos cuando la verdadera naturaleza de uno emerge, ya sea un ardiente deseo de vivir un día más o aceptar lo inevitable tal y como es. Los seres humanos nacen con un sentido innato del bien y el mal, pero los persistentes problemas y ambigüedades morales de la vida moderna complican las cosas como ninguna otra, obligando a los hombres buenos a hacer cosas terribles, donde arrojar a alguien bajo el proverbial autobús por poco beneficio es la norma, difícilmente la excepción. Asterisco golpe. Raiden no podía decir que fuera una buena persona, de hecho, la idea era casi risible, y él lo sabía mejor que nadie, viviendo una vida de guerra desde joven, solo para continuarla cuando el asesino encontró su propia voz, y solo se dio cuenta de cuánto deseaba esto tras décadas haciéndolo. El samurái ni siquiera podía imaginar una vida cotidiana, un trabajo de oficina, vivir en una gran ciudad. Siempre parecía tan tentador al principio, asentarse con su familia, estar allí para criar a su hijo a tiempo completo, pero una y otra vez, esa atracción hacia otro campo de batalla seguía arañando su cabeza, como un pensamiento persistente que no se iba de allí. Aunque Jack no era el tipo de hipócrita que pensara que la guerra era un lugar más sencillo, algo más fácil de aceptar, simplemente no lo era. Asterisco golpe. Siempre hay mentirosos, ladrones, traidores y personas dispuestas a sacrificar un número incalculable de vidas por sus creencias, ya sea impulsadas por la codicia, la ideología o el fanatismo. No importaba si era en un tiroteo o en alguna oficina en una ciudad interminable de bloques de hormigón, la razón siempre era la misma, pero una y otra vez, Raiden elegía luchar. Elegía unirse cuando el cyborg podría haberse ido después de Outer Heaven, pero ese no era él. Alguien con habilidades diferentes podía marcar la diferencia en paz, pero solo conocía una forma de lograr las cosas, la única forma de cambiar el mundo a largo plazo, y no era a través de discusiones tranquilas ni súplicas sinceras, que siempre caían en saco roto, ya fuera por un prisionero de guerra en su país natal, Liberia, o por un manifestante que luchaba por el cambio, nunca terminaba a su favor. Asterisco golpe. Aunque habían pasado años, la gente seguía hablando de los legendarios serpientes, de su familia, para bien o para mal, con cada miembro situado en la cima de lo que significaba ser un soldado en el mundo moderno, muchos creyendo que eran sobrehumanos, hijos y descendientes de Big Boss, cada uno de ellos más grande que la vida, heredando el conjunto perfecto de genes codificados para asumir el manto del mejor soldado que haya existido. Pero una y otra vez, sus acciones desafiaban esas ideas, empujando la narrativa con su mera existencia. Ya fuera que hablaras de Salel, Lequer o incluso de su propio padre, Raiden sabía mejor que nadie que sus habilidades no existían por algún ADN. Miles de víctimas de la cortina de humo del síndrome de la guerra del Golfo podrían decir lo contrario, habiendo sido inyectados con el mismo suero que él recibió de niño. No, Solidus había desafiado esa idea por completo, empujando a su heredero a adoptar creencias y mentalidades únicas de su linaje, y si algo hacía distintivos a las serpientes, era una sola cosa, ya fuera de la fuente o de sus descendientes y sus derivados, avanzando durante décadas o
más, remontándose incluso al mítico jefe que inició todo esto, inculcando una mentalidad en su sucesor que se negó a ceder casi 100 años después. No fue suerte, ni ningún poder secreto único de ellos. No, simplemente eran tan malditamente tercos. Asterisco Fuim. La hoja de Raiden cayó en el último momento, dejando un rastro ardiente de energía azul a su paso mientras los rayos chisporroteaban a lo largo de su longitud, estrellándose contra la lanza de Lance, y la forma del cyborg comenzó a ceder bajo la presión. Sus brazos temblaban mientras sus garras se apretaban, desgarrando la carretera mientras las ondas rojas del fantasma lo abrumaban, empujando al asesino hacia atrás centímetro a centímetro mientras luchaba por mantenerse en pie, enfrentándose a su propio Goliat encarnado en forma de una de las armas más simples que la humanidad había ideado, encontrando continuamente su camino de regreso a la guerra moderna de una forma u otra. El cuerpo del samurái se volvió loco mientras chispas brotaban del metal deformado de sus brazos, sobrecalentándose y cayendo como nada más que escoria mientras se estrellaba contra la pared de hormigón, todo su cuerpo aumentado amenazando con ceder antes de que el arma del Gael pudiera siquiera atravesar su corazón sintético. Su mente corría, fluyendo entre planes e ideas, solo para derribarlos él mismo, sintiendo como las paredes cavernosas que le rodeaban se hacían cada vez más profundas, mientras una grieta furiosa resonaba por todo el túnel, su único iris observando cómo la espada que le había guiado durante años comenzaba a deshilacharse, con una grieta serpenteante creciendo a lo largo de su superficie mientras su borde metálico brillante comenzaba a desvanecerse antes de asterisco crujido. Como guiado por el instinto, las manos del liberiano se chocaron mientras su espada caía en polvo lleno de estática, golpeando la lanza del celta mientras se movía hacia su torso, atrapándola en el último segundo cuando su punta atravesaba la capa superior de su armadura al contacto, el calor puro quemando las capas de músculo artificial debajo. El guerrero luchaba por encontrar un punto de apoyo mientras la herramienta de guerra abría un camino irregular entre sus palmas metálicas, arrastrando capas de cables, músculo y sangre sintética a la superficie mientras sus dedos intentaban cavar en la superficie sin éxito. Nubes de vapor sobrecalentado se desprendían de la forma aumentada del cyborg mientras sus dientes se apretaban, sus brazos comenzaban a brillar mientras los alfileres dorados de su armadura crepitaban y estallaban. Advertencias internas sonaban en toda su visión mientras cada vez más energía se drenaba de sus menguantes celdas de combustible con cada momento que pasaba, y sin embargo, en ese instante, el cyborg sintió un tirón de su contraparte, como si su otra mitad tuviera alguna idea, sensación que solo crecía mientras veía cómo su carga bajaba a un ritmo acelerado. Hace apenas unos momentos tenía al menos media batería, y ahora apenas aguantaba con 20. Esto no era sostenible, y si seguía así, Raiden quedaría indefenso en su propio cuerpo metálico, pero sí, lo entendió, casi se rió de lo sencillo que era, pero algo que solo su otra mitad propondría, el tipo de apuesta que la mayoría de los hombres ni siquiera considerarían, pero ¿qué opción tenía? Todo o nada. Su ojo rojo brillaba mientras su combustible comenzaba a caer a un ritmo récord, canalizando toda la energía restante en sus extremidades mientras su impulso se detenía, con trozos de roca dispersos subiendo y bajando a su alrededor mientras oleadas de energía rebotaban en el guerrero en una furia eléctrica. Su agarre se hacía más fuerte mientras la creación de su tumba comenzaba a ralentizarse mientras luchaba con cada fibra de su ser para contener el ataque del arma que intentaba salir. Disparada de su agarre, apuntando implacablemente a su pecho, el asesino se negó a ceder, su mandíbula metálica crujiendo mientras rugía en la noche desafiante, levantó una rodilla, su bota izquierda deslizándose hacia adelante apenas unos centímetros al caer desafiando las probabilidades no por fuerza sobrehumana, pero la voluntad implacable del samurái, centrada no en su propia vida, sino en los principios rectores que le impulsan cada día. La muerte no significaba nada para Raiden, no porque hubiera dejado de preocuparse por su propia vida como lo había hecho todos aquellos años atrás en el cielo exterior, donde la esperanza parecía un sueño fugaz. No, esto era diferente, no provenía de un profundo arrepentimiento por malas decisiones o riesgos aún no tomados. Esos sentimientos estaban reservados para quienes tenían todo un repertorio de recuerdos y experiencias para recordar, pero no para él. El veterano no nació de un par de padres, sino de la ideología misma, surgida del impulso implacable de la voluntad de su padre, su odio hacia las fuerzas que controlaban su planeta desde las sombras, para proteger al pueblo estadounidense, para preservar los derechos y libertades fundamentales sobre los que se fundó la nación, erosionados por décadas de abusos. Impulsado por la idea errónea de los patriotas de mantener la estabilidad y la paz, mediante una guerra controlada. Incluso ahora, mientras la humedad se condensaba a su alrededor, impulsada por las temperaturas casi derretidas que quemaban su chasis, gotas de agua se filtraban en su cableado expuesto, enviando chispas azules crepitantes que contrastaban brevemente con el interminable asalto rojo que tenía delante, solo para desvanecerse en la oscuridad. La visión
explosión enviando oleadas de ira a través del asesino mientras desaparecían, al igual que las incontables vidas sacrificadas para salvar a las masas globales de un conflicto, donde una minoría sufrió, la mayoría prosperó, perfectamente contenta de quedarse de brazos cruzados mientras los inocentes sufrían, fuera de la vista, fuera de la mente, simplemente no era su problema, insensible y egoísta, solo se molestaban en interesarse cuando algún advenedizo amenazaba con arrebatárselo todo, o eso afirmarían las narrativas controladas. Raiden no nació con una cuchara de plata en la boca, no, llegó a este mundo empuñando el arma que mató a sus padres, sus primeros recuerdos e incluso su personalidad completamente borrados, una no persona, hecho para disfrutar de la guerra, para tratar el conflicto como su norma, estaba más allá de las etiquetas que mantenían a la sociedad bajo control, solo le importaba hacia donde le dirigieran sus supervisores, lo más bajo de lo bajo, sin concepto de libre albedrío, vivía como una máquina, orgánica o no, eso era simplemente lo que era, pero fue a lo largo de su largo camino hacia la recuperación que aprendió a temer perderlo todo. El suelo tembló y cedió mientras grietas colosales creaban a lo largo del pasadizo inestable, empezando en las botas del cyborg y extendiéndose por el techo mientras el polvo recubierto de estática comenzaba a caer desde arriba, envolviendo a ambos en una niebla creada por ellos mismos. Los escombros durarían apenas unos segundos antes de que una ola explosiva de energía se disparara desde el liberiano mientras daba otro paso atronador hacia adelante, el sonido retumbando a kilómetros mientras las rocas caían sobre él desde arriba, abollando su blindaje endurecido con cada impacto. A los líderes de todos los ámbitos les encanta decir que entienden a la persona común, lo que atraviesa a diario y las dificultades que soporta solo por salir adelante, incluso aceptando a algunos de las clases bajas como muestra de honestidad, pero eso fue todo, una actuación. Raiden no necesitaba actuar, estaba por debajo incluso del hombre más pobre, sin decisiones propias, viviendo con una punzada de culpa durante casi toda su vida adulta temprana por las cosas que hizo, simplemente dejándose llevar, esperando algún milagro, alguna persona que le guiara para salir de sus problemas, sin saber cómo manejarlos él mismo, y entonces la conoció. Su indicador de combustible siguió cayendo en picado, el número bajando por segundos, 19, 18, 17, 16, gruñó mientras la presión parecía implacable, como un proyectil con fuerza casi ilimitada detrás, y cada paso debía ser recibido con absoluta perfección, como si la herramienta de la guerra leyera cada uno de sus movimientos. Las extremidades de Jack ardían mientras los sistemas no críticos comenzaban a apagarse, canalizando toda la energía en sus brazos y piernas, mucho más de lo que incluso sus componentes aumentados estaban diseñados para soportar. El asesino no solo podía oírlo, podía sentir como cada parte de él se desprendía mientras las luces doradas alrededor de su armadura explotaban en masas, solo pudiendo mantenerse erguido por pura fuerza de voluntad, su furia empujándole a seguir empujando mientras sus pensamientos se desbocaban. 15, 14, 13, 12. Primero, fue Rose, la primera persona a la que Raiden podría decir que amaba de verdad, no el tipo de fanatismo enfermizo y retorcido que sentía por Solidus, leal solo porque no sabía mejor, pero pronto se encontró ganando nuevos lazos, todos derivados de los patriotas. David era un hecho, pero incluso Sunny, una chica que los samuráis prácticamente veían como familia, solo se conoció porque su muerte habría detenido su corazón. Les daba una conexión, una de muchas en su camino para convertirse en el hombre del que su hijo estaba orgulloso, alguien capaz de tomar sus propias decisiones. 11, 10, 9, 8. Si algo había aprendido de su guerra contra Desperado, era que los hombres que encontraran una causa por la que vivir sacrificarían todo para lograrlo. La ideología anulaba el arrepentimiento porque no había nada que temer dejar atrás si realmente creías en las palabras que predicabas. Aún así, había una diferencia entre él y su padre. A Solidus le encantaba hablar de pasar lo mejor de nosotros mismos a la siguiente generación, pero Raiden no podía tolerarlo, sentía que iba a pasar una antorcha de problemas para que alguien más los arreglara. Ese no era él. 7, 6. Jack no podía permitirse morir hasta que el mundo cambiara para siempre. El soldado quería crear una realidad en la que las personas a las que querían no tuvieran que seguir luchando, y los débiles no tuvieran que temer a los fuertes. Las serpientes no tenían mucho tiempo en el mundo, biológicamente hechas para desmoronarse en polvo a una edad temprana, pero él se salvó de esa maldición. Último recordatorio y después ya voy a aparecer en el final, muchachos, ya falta poquito. Sigan viendo, como dicen. El recordatorio, ya saben, darle like, suscribirse, comentar y activar campana, que esto es gratis, es una ayuda para mí y demostrar que mi esfuerzo vale algo. Ahora vamos, no tengo preguntas, pero sí tengo saludos. El saludo es para Diego con C al final, punto 600, no, 6669. Un saludito para él. Y le doy like, jeje, like.
Un saludo para el muchacho. Después tengo para Ymir. Literal, si no me llama Ymir. Un saludo para ti también. Gracias por siempre estar comentando. Porque tiene varios corazoncitos y siempre comenta, me salta acá. Así que gracias a esos dos por siempre estar ahí comentando. Como todos los que salen acá, son los que más me salen comentando y todo eso. Así que podemos continuar con el video y ya se acerca el final. Aguanten un poquito más y ya se pueden ir despidiendo después de terminar el video. Así que jeje, nos vemos allá en el final. Fuertes. Las serpientes no tenían mucho tiempo en el mundo, biológicamente hechas para desmoronarse en polvo a una edad temprana, pero él se salvó de esa maldición y con sus aumentos. El cyborg sabía perfectamente cuánto tiempo tenía y cuántas cabezas necesitaban rodar para que el cambio fuera permanente. Sus ideales eran toscos, pero los samuráis sabían de primera mano lo efectivos que eran. Los fuertes solo escuchaban a los que estaban por encima mientras escupían a todos los que estaban abajo, y si eso era lo que querían, entonces él jugaría según su juego, pero tomar el poder era lo último que Raiden planeaba. No podía liderar, pero sí podía asustar a los que sí lo hacían para que hicieran su puto trabajo. Era un asesino, no un político como Armstrong, pero sabía lo que hacía falta para que las cosas se hicieran. 5, 4, 3, 2. Asterisco Win. La lanza de Lance cedió, su energía disipándose mientras las extremidades del cyborg crujían y se doblaban mientras él se quedaba allí jadeando para olvidar el agotamiento, su torso de placas de acero subiendo y bajando, sin importarle que su sangre sintética tuviera aire más que suficiente para mantenerlo con vida. Los viejos hábitos son difíciles de morir, aunque hubieran pasado décadas desde que perdió su cuerpo original. La diferencia fue asombrosa cuando la realidad volvió a apoderarse. Cada centímetro de su cuerpo se dobló mientras intentaba moverse, incapaz siquiera de producir una chispa. La cabeza de Raiden se agachó, observando cómo su sangre se vaporizaba en una débil niebla a su alrededor antes de que siquiera eso se disipara, dejándole solo y completamente sin opciones. Con las pilas tan bajas que podía sentir como sus sistemas se apagaban uno a uno en un vano intento de mantenerlo unos minutos más. Lance observaba desde la distancia, soltando un resoplido mientras su aliento se escapaba en la fresca brisa nocturna. ¿Sabes la diferencia entre nosotros, asesino? No paras de decir que eres libre y que nadie puede controlarte, pero algunos de nosotros crecimos en el mundo real, no puedes hacerlo todo tú solo. Así que a veces tienes que hacer cosas que no te gustan si eso significa salir adelante. Odio a mi maestro, pero no soporto ver monstruos como tú. El único iris rojo del Gael parpadeó con ira mientras tomaba una respiración brusca. No sé tu verdadero nombre, pero no importa, siempre es igual con personas como tú, dejando que algún trauma te defina. Es en lo único que piensas día y noche, forma toda tu personalidad, contagia la forma en que piensas, vives y luchas, como un animal que se guía por instinto, es todo lo que conoces. No eres libre en absoluto, puedes fingir que lo has superado todo lo que quieras, pero solo eres un niño enfadado que finge haber madurado. El samurái se quedó allí, asimilando sus palabras. Por supuesto, estaba enfadado. Jack nació para nada menos que la guerra. Las emociones humanas normales eran algo natural, si no inexistentes, para el asesino. Venía de la nada, arrastrándose y abriéndose paso hasta la cima, ascendiendo con cada vida que le quitaba mientras su familia adoptiva estaba mucho más alto de lo que él jamás podría soñar alcanzar. No eran normales, para nada, porque no era para eso que se les necesitaba, para lo que habían sido creados era mucho peor. Creados, codificados y modificados genéticamente más allá de la comprensión para cambiar el campo de batalla para siempre. Las únicas personas en el planeta que los entendían eran entre ellos, en una especie de competencia ciega por la supervivencia del más apto. Pero eso era algo que nadie parecía entender. Cambiaban la narrativa existiendo, encontrando sus propios modos de funcionar, ya no luchando en conflictos extranjeros solo por caprichos ajenos, sino arrastrando el mundo con ellos, pataleando y gritando. Incluso cuando Lance chasqueó un dedo, arrancando su lanza del agarre de Raiden, sus brazos simplemente cayeron a los lados mientras miraba hacia abajo. Una voz familiar, ya desaparecida, resonando en los rincones de su mente fragmentada. Eres bastante bueno, bonita, bien. Sus dedos rotos y agrietados se movieron nerviosos. Lance levantó la mano, atrapando la herramienta de guerra en su mano mientras giraba en su sitio, esbozó una sonrisa confiada, mirando su reflejo en su superficie. Podría haberlo hecho 6 veces más, ¿sabes? Pero admito que estoy asterisco boom. En un estallido de energía desconocida, Raiden salió disparado, cada paso una ráfaga atronadora, dejando huellas en la carretera mientras un objeto metálico endurecido aparecía en su mano izquierda. Corriendo hacia el lancero,
su ojo parpadeando entre azul y rojo mientras su poder menguaba y crecía. El tiempo se ralentizó cuando el celta reaccionó de inmediato, avanzando con una estocada casi indetectable más allá de la velocidad humana, más rápido de lo que cualquiera podría igualar, rompiendo la barrera del sonido con un solo movimiento que su fantasma volaba solo para que el samurái se tambaleara en el último segundo, empujando su brazo derecho hacia adelante mientras sus dos pinzas se separaban por un breve instante, apretando el arma del sirviente, tiró del equilibrio, desequilibrando al hombre mientras su izquierda chocaba contra su costado, sus costillas explotando al ahogarse un objeto extraño profundamente en sus órganos mientras ahogaba un grito de agonía, solo para que el liberiano saltara hacia atrás, la mano cubierta de sangre del sirviente, soltando su agarre mientras un sonido desconocido resonaba por todo el túnel. Asterisco King. El Gael no tuvo tiempo de recomponerse. En el momento en que Jack aterrizó, Dystopia apareció en su mano ensangrentada, apuntando activó un interruptor en su base, un rayo magenta salió disparado de su filo afilado. El celta se preparó para el impacto, para que le atravesara directamente, aferrándose a lo que residía en su torso mientras emitía un fuerte pitido, se quedó allí completamente perplejo, intentando sacar el dispositivo hacia su herida, y fue entonces cuando Raiden actuó. Con un violento golpe, el sirviente salió volando, tirado por fuerza magnética, chocó de lleno contra una columna de soporte, su cuerpo desmoronándose al impactar, solo para ser lanzado contra su voluntad contra las paredes, el techo e incluso los restos en llamas del vehículo, una y otra vez. Los pitidos solo se hicieron más fuertes y frenéticos, y cuando el temporizador sonó bajo, Raiden lanzó al hombre de nuevo hacia el montón de escombros caídos, levantando una mano. Los ojos del celta se abrieron al ver el alfiler metálico girando entre los dedos del liberiano, encontrándose solo con la sonrisa demente de un asesino en su entorno natural, donde todo estaba en juego, pero parecía perfectamente contento. Van. Asterisco bu. Carne y sangre estallaron en el aire cuando el muro de piedra cedió, atravesando el torso de Lance mientras lo que quedaba volaba de nuevo por el agujero, dejando un rastro de vísceras a su paso. Raiden ni siquiera esperó a que el humo se disipara, avanzando a cada paso que hacía agrietar el pavimento. Al cruzar la brecha, posó la vista en el caído Servant. El torso del celta fue abierto por los aires. Los órganos que no se licuaron en la explosión quedaron expuestos al aire cortante de la noche, con fragmentos de sus costillas esparcidos aquí y allá. Con cada respiración forzada que tomaba el hombre, sus pulmones se inflaban y desinflaban visiblemente en un ritmo tembloroso e inestable, su cuerpo sujeto por cuerdas y poco más. La escena provocando un asentimiento satisfecho de Jack. Sabes, para alguien que dice leerme como un libro, sois demasiado simples. Pensé que la metralla no te haría nada, pero la propia explosión parecía más que suficiente para dejarte en la cisterna. Lance se incorporó de un salto de donde estaba sentado, lanzándose hacia adelante con toda la fuerza que le quedaba, clavando su lanza hacia el vientre expuesto del cyborg. Raiden observó los movimientos lentos del hombre con desinterés, clavando una bota en la muñeca del celta, destrozándola al impactar, lanzando su arma mientras las garras de Jack chocaban contra la barbilla del hombre, lanzándole hacia atrás mientras su cabeza golpeaba el pavimento. El cyborg arqueó una ceja al hombre, eso sí que impresionado. Me sorprende que puedas moverte a estas alturas. Su sonrisa pareció crecer. Si hubieras nacido en mi época, te habrían convertido en un cyborg más rápido de lo que podrías desangrarte, una nueva oportunidad de vida. Escupiendo una mezcla de bilis y sangre, Lance escupió a un lado, estirando el cuello hacia el antiguo berserker con nada más que asco en los ojos. ¿Eso llamas vivir? Hablas de que las decisiones son propias. Lo único que veo es a un metalero fanático hablando de humanidad cuando ni siquiera ha visto cómo es. Raiden se rió ante eso, dando pasos lentos y seguros hacia adelante, levantando un guantelete hacia su rostro. Observó su reflejo sobre su superficie pulida. Verás, cuando bajas por ahí, hay una diferencia entre nosotros que no puedo perdonar. Claro, mi cuerpo puede que haya desaparecido hace tiempo, pudriéndose en algún agujero, pero lo que te hace humano no es como te ves. Es aceptar lo que eres y lo que no eres. Todos son hipócritas, simplemente me da igual. Agachándose al nivel del hombre, de pie sobre un charco de sangre de lancero, el soldado continuó, mientras el resto de vosotros giráis en círculos alrededor de vuestras cabezas, intentando encontrar quién es un poco mejor, quien tenga más honor. Cualquier tontería sin sentido que sueltes a esa hora del día. Sé exactamente lo que soy, y no niego nada porque esas cosas me componen. Todas se basan en verdades que me permitieron elegir mi propia vida. Estás dispuesto a seguir a cualquiera siempre que te consiga lo que quieres. No es de extrañar que odies que te llamen perro porque solo eres la mascota de alguien, algo que lanzar a sus problemas, y a cambio, tienes esos pequeños momentos en los que sientes que has logrado algo. Te pediría que movieras esa pequeña cola, pero parece que eso no va a pasar. De repente, el brazo roto de Lance se disparó, su lanza volando desde las sombras hacia
hacia su agarre, su ojo restante, inyectado en sangre e hinchado, encendido en un fuego desde lo más profundo de él, su voz retumbando como un grito de guerra. Gaevo *KRCH. Jack se lanzó hacia adelante, permitiendo que la lanza atravesara su torso y saliera por el otro extremo, su puño derecho golpeando, apretando el cuello expuesto del hombre, bloqueando su tráquea, deteniéndolo a mitad del cántico, levantando el cuerpo maltrecho y destrozado de Lance mientras la sangre brotaba abajo. No te preocupes, pronto despediré a tu amo. El brazo derecho de Raiden se extendió, lanzando a Lance hacia afuera mientras su lanza permanecía firmemente clavada en su cuerpo metálico. Sus dedos izquierdos parecían afilarse en garras mientras descargas eléctricas esporádicas danzaban alrededor de su cuerpo ennegrecido, y con un rugido feroz, sus dedos golpearon el pecho del celta, agarrando su corazón mientras latía débilmente antes de arrancarlo, dejando caer el cadáver del hombre al suelo mientras la fuente de maná explotaba en él. Agarre del asesino, reabasteciendo su célula disminuida con unos instantes de margen, sus heridas encendiéndose lentamente en una llama púrpura mientras el metal deformado volvía a su sitio. Mientras ambos ojos volvían a la existencia, el guerrero miró al sirviente que desaparecía con nada más que desdén en el rostro. Si realmente te importara la libertad, harías todo lo posible para que las personas que te importan puedan experimentarla de primera mano, no para ponerte del lado del hombre que quiere que todo arda. Fin de la canción. Incluso cuando la energía inundó sus pilas de combustible, Raiden no pudo evitar caer de rodillas mientras su oponente desaparecía en una luz ardiente. Extendió la mano, agarrando la lanza que aún tenía clavada, haciendo una mueca de dolor mientras miraba brevemente al techo antes de orientarse. Tiró de él, sintiendo como los bordes punzantes le atravesaban y se adentraban en la noche, dejando que se arrastrara al suelo donde antes yacía su portador. El cyborg se permitió un momento de descanso, su mano aferrada alrededor del agujero sangrante en su chasis, permitiendo que el maná que robaba al sirviente curara sus heridas. Incluso ahora, se sentía cansado. Jack sintió como todo su cuerpo se movía mientras su forma aumentada se alejaba, dejándole con su traje formal, el flequillo cayendo sobre su rostro mientras sonreía para sí mismo, cada crujido y dolor enviando ondas de emoción en el asesino. Quizás se estaba haciendo mayor. Es increíble pensar que ha sobrevivido incluso a Snake a estas alturas, mientras el resto de su familia sucumbía entre ellos o a su genética defectuosa. Jack quedó a su aire, con una hoja en blanco, un camino abierto a su elección. Dios, ¿qué haría David si estuviera aquí fuera? El cyborg solo podía esperar que no fuera así. El clon había vivido una vida dura igual que el liberiano y merecía descansar. En cierto nivel, los Servants parecían los últimos vestigios de ideologías olvidadas, demasiado tercos para desaparecer sin más, siempre decididos a rehacer el mundo a su imagen con algún deseo egoísta, pero por otro, casi les compadecía, viviendo en una espiral interminable de conflicto, esforzándose por luchar en un ciclo diferente por el mismo objetivo sin sentido, igual que él había hecho durante la mayor parte de su vida. Pero a diferencia de ellos, Jack sabía lo que había al final de ese camino: nada. No te sentirías satisfecho, solo vacío, porque ni siquiera eso le salvaría de su destino final, existir como esclavos de otra persona, un poder superior o quizás solo algún mago débil que los invocó. No era vida, era tortura. Raiden no sabía cómo reaccionaría al ver a David en un lugar así, solo esperando que eso nunca ocurriera, pero parecía que la familia formaba parte de esta locura. Ningún soldado moderno podría caminar ni un solo pie sin que alguien mencionara sus nombres muertos hace tiempo: Big Boss y su descendencia, los hijos que cambiaron el mundo mismo. El único descanso de un soldado era la muerte, y hasta este mundo parecía negarles que, como los sistemas que devoran a los jóvenes y escupen a veteranos rotos, había algo esperándoles más allá de la muerte. Pero a Jack no le molestaba pensar que acabaría en un lugar así, ni un poco. Vivía para el combate. Prácticamente no había otra cosa en el mundo que pudiera hacer que Raiden sintiera que realmente estaba vivo, y todo lo demás parecía diluido y mundano. No tenía ningún deseo. ¿Por qué lo haría? Este tipo de existencia le parecía demasiado perfecta. Era simplemente su forma de vivir a mayor escala, enfrentándose a enemigos con habilidades que ni siquiera podía imaginar, teniendo que adaptarse y cambiar sobre la marcha, superar las probabilidades y eliminarlos. A pesar de lo que estaba en juego, Jack se lo estaba pasando en grande, pero pronto pudo notar que las cosas iban a cambiar. Este conflicto trajo nuevos desafíos que le costaba comprender. Forzándose a levantarse con un gruñido de dolor, Raiden se negó a dejarse curar del todo, sabiendo muy bien que su pelea habría traído atención no deseada. Comenzó una lenta marcha de regreso por donde había venido, decidido a recuperar sus armas y a planear el día siguiente. Nunca
época era de quedarse de brazos cruzados. Escupió a un lado mientras miraba su HUD, el símbolo de la batería menguante, recordándole lo dependiente que dependía de la energía para sobrevivir. Era un problema creciente que solo iba a empeorar cuanto más durara, sosteniéndose matando magos y a quien fuera que no era un problema. Raiden era un asesino entrenado, eran demasiado confiados y poco entrenados para enfrentarse a una amenaza como él, pero no le quedaba maestro del que hablar, ni fuente de maná que le mantuviera en su mejor forma. Lance casi le quitaba todo sin esfuerzo, era el desvalido en esta guerra, y lo sabía, y aunque le emocionaba, suponía un riesgo para las personas que le importaban. Aprendió perfectamente de sus conflictos que tus enemigos no tienen concepto de misericordia. Si parecía débil o se presentaba la oportunidad, alguien borraría a Sakura y a Rider del mapa para siempre. Ella no estaba preparada para esto. Raiden no podía enseñar a un mago, el soldado no lo sabía todo. Claro, puede que haya habido coaccionado. Se metió a darle charlas a la chica, sabía lo justo para salir adelante, pero un mago medio en este tipo de guerra tenía mucho más que eso. Lo único en lo que podían montar era en su potencial, algo en lo que su ojo en la torre del reloj parecía fijarse. Aunque la idea enfadaba al cyborg, básicamente no había alternativa. Sakura había ido en contra de sus deseos y convocado a un servant por su cuenta. Bien podrían usarla, o bien le daría una buena carga a sus pilas, encontraría un uso para todo. Una de las muchas charlas que le daba el padre del Iberiano, crueles o no, no importaba, había asuntos más importantes que atender. Sin decir palabra, recogió la Fosblade y Murasama, donde cayeron, prometiendo en silencio encontrar la manera de que pudieran acercarse a él, como parecía hacer la lanza de Lance. Miró brevemente la figura de su hoja roja chispeante, su mente aferrándose a las palabras del servant muerto, un pequeño sable rubio. Raiden apretó el puño, sintiendo como su espada heredada vibraba en señal de acuerdo. Tenía que ser ella, Arthur. El mero pensamiento de ella hacía que el samurái hirviera de rabia. Su contraparte estuvo de acuerdo igualmente, sabiendo exactamente qué tipo de amenaza suponía para todo lo que él sabía. Su deseo era una de las cosas más egoístas y destructivas que había oído jamás, cambiando la historia, eliminando un bloqueo fundamental que componía la vida de miles de millones, solo para satisfacer su ego. Pero con alguien como Zirou como su maestro, el samurái no pudo evitar bajar los puños. El niño no era una amenaza, un mago mal entrenado en el mejor de los casos con casi nada de maná que hablar, no era el hijo de Emilia, solo una víctima adoptada de lo que había pasado hace tantos años. Su potencial cayó con su maestro, y si el niño apenas podía mantenerse, Arthur caería fácilmente. Pero Raiden no planeaba dejar que ella avanzara hasta el final como la última vez. Pronto la enfrentaría y destruiría la esperanza que le quedaba de ese sueño asqueroso. Su tiempo había pasado, y ella y el resto de los servants necesitaban entenderlo. El mundo ya no era suyo, pertenecía a una nueva generación, y Jack haría lo que fuera necesario para evitar que destruyeran ese delicado equilibrio. Despegó en la noche, los relámpagos siguiéndole, desapareciendo en la ciudad, sin darse cuenta de que la lanza de Lance parecía moverse por sí sola, envuelto en una energía púrpura, fluyó hacia el aire libre, aterrizando en la palma ennegrecida de una figura que flotaba a kilómetros de altura, su piel blanca pálida asomando bajo la capucha. Momentos después, levantó los brazos hacia un lado, cayendo a través de la línea de árboles bajo él mientras un extraño zumbido se extendía por el bosque circundante, aunque nadie lo escucharía. Y estamos en el final, muchachos. Yo creo que de nuevo para despedirse. Ay, 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 este fix se acerca al final y es lo que me pone feliz ya. Llegó un punto que ya ni siquiera quería subir el fic, no los voy a mentir. ¿Qué opinan del gameplay? Estoy jugando Soul Ignite, Soul King, algo así se llama el juego. Y está buenardo, boludo. Me entretiene. Lo había abandonado de jugar, pero ya lo volví a jugar y está entretenido. Llegamos hasta el nivel no sé cuánto, ya habíamos pasado todo el nivel y pusimos niveles adicionales para seguir jugando. Y estábamos rotísimos. Sé que nos podemos volver más fuertes, pero no. Yo abandoné la partida porque ya habíamos jugado como una hora y algo jugando ese juego y ya los niveles ya no eran divertidos, eran todos repetitivos y aburridos. Así que decidí terminarlo y volver a empezar otro partido para hacer más divertido, ya porque ya teníamos tantas armas tan chetadas que nunca nos bajaban y era aburrido. Por eso. ¿Qué opinan del juego? A mí me gusta. El Soul King, Soul King, algo así se llama, no me acuerdo bien. A ver, y eso nomás. Así que me voy despidiendo. Jeje. Y lo de siempre, como digo en todos los recordatorios, ya saben lo que tienen que hacer. Todo es gratis, así que me ayuda.
Así que nos vemos, así que tengan buenos días, buenas tardes y buenas noches. Chao, chao.